Suscríbete a La Panterita. Energía de calidad al precio justo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Múnich Ultra. Fluye con todo. Cooperativa 8 de marzo Limitada. Te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida. Apostala. Ganar lo cambia todo. El grupo británico es más. Tu salud en donde más te conviene. Nisei. Especialistas en tecnología. Ya está. Compra tu deuda en yasta.com.py. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Once horas con 31 minutos en todo el país. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo en las 7:30 hasta las 14. En ABC TV hasta las 12. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo estás? Bien, Federico, ¿qué tal? Les saludo a todos. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico, saludos. Hoy Dani, a ver, ahora de vuelta Dani. ¿Cómo estamos, Dani? ¿Todo bien? Bien. Hoy Dani cambiando de sector. Claro, pues. Fabio Martín, ahí está el premiado, sí. Ya está bajando la canasta, ¿eh? Ya está bajando el sexto piso el señor Marini, ¿eh? Hoy ya es hoy hay canasta. Sí. Y ayer le pegó en el ojo acá a nuestro Ariel con la info confidencial. No, espectacular tu Ariel. Me acordé de sí. Ahora, puede ser un peligro inminente para algunos, ¿verdad? Y hay que hablar en código, porque la acción y la consecuencia, por lo que me enteré, es un peligro. Para el 90% es un peligro. Sí, es un peligro. De todo lo que me enteré. Bueno, ayer premiación. Decíamos que Fabio Martín también está de vacaciones, Bruno también está de vacaciones. Entonces, hoy estamos acá, línea de 3. Líbero, stopper a la izquierda Dani, stopper a la derecha Ariel Julián, que ya va a ir presentando nota de lo que fue ayer la noche de la consagración, Ariel. Claro, podemos comenzar con el deportista que acaparó todos los premios, como el caso de Gastón Olveira, mejor arquero, mejor jugador de la temporada y también elegido o estuvo en la preferencia de la gente, de lo popular, de la afición deportiva que votó a través de la página web. Nos preguntábamos a Abel y los compañeros cómo fue la elección, ¿quiénes votaron? Hasta donde yo sé, el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay y la Asociación de Técnicos, que me corrijan si estoy equivocado. ¿Pero el Círculo, todos votaron o no? Hay que preguntarle a los responsables. ¿A vos te llegó? No. Mi señora, por ejemplo, votó. A mí no me llegó. O sea, ¿estoy en lo correcto? No, entonces, ¿verdad? Claro. Parece que te llegaba en cuanto a la vía, en cuanto a la ruta, ¿verdad? Un correo. Ya. Yo te llegaba un correo. Yo no. Yo la única que voté una vez por Aquino y... Por el árbitro no era. Porque a veces te dirán, votame el árbitro, votame el técnico, votame el jugador. Una vez votamos por Aquino, que la había... por Claudio Aquino. Por Claudio Aquino, me acuerdo que había votado no sé cuántos años atrás, ¿verdad? Y habrá sido en el 21, ¿verdad? Por eso fue cuando estábamos creo que cuando estaba antiguo. Me llegó la hoja. Pero ahora nada. No, yo nunca voté, nunca me llegó. Vos no votaste nunca, que eso va contra la ley y no votas nunca. Y lo que pasa es que si no me habilitan el sufragio, es complicado. Pero convengamos que no entra en la categoría de la polémica ni nada por el estilo. O sea, todos los que ganaron bien. Ahora, Gerardo votó por el Círculo y dice, pero ¿y cómo es? Que nos cuente, ¿verdad? La vía. No, porque el Círculo seguramente habrá nominado o había designado, porque tampoco que le va a pedir a todos los integrantes. Así como se hace acá en ABC, que te envía, ¿verdad? Una lista de 10, o sea, una lista y vos colocáis los 10 mejores, ¿verdad? Como dice Pato Bano, él también votó. Bien. Bien. Se habrá hecho una lista, no sé cómo. Igual. ¿Se dijo ya un arquero como el mejor jugador de la temporada? Yo no recuerdo. Que supongo tendrá que ver con que no hubo un jugador de campo que realmente marcó la diferencia en te envió una lista, no es cierto, te envió una lista incluso de por puesto. No, sí. yo vi porque mi señora tenía de Marley, pero a mí no me llegó nada. No estoy reprochando nada, estoy diciendo cómo fue, porque me preguntaba Mabel y yo no sabía si decirle que yo nomás no voté y que el resto votó, ¿no? Si a mí me dicen, yo agradezco que no me hayan mandado. Pero la gente podía votar, el que entraba del público podía votar. Esta vez no hubo esa categoría del jugador del pueblo, algo así creo que había claro, también, ¿verdad? La gente, pero ahí la gente elige a través de la página web tipo Claro, pero... acá está, mira. Muy buenas tardes, envía Pato, gracias Pato Bano. Usted ha sido seleccionado por el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay para votar en la terna para... te dan una... para futbolista joven revelación. Te dan un... Claro, es como que se... rubro. Es como si son 50, bueno, a 10 le vamos a dar a 10 le vamos a dar a 10 le vamos a dar Pero entonces es mejor jugador, revelación y
¿Cuál es el otro que queda a cargo, digamos, los periodistas, Federico? Y entiendo también a la par de los entrenadores. Técnico también está. Técnico, jugador joven. Todo lo que se hace se copia o se trae de los lugares internacionales, ¿verdad? Pero la vez pasada también argumentaba que está el tema de la percepción, que es una cuestión lógica de siempre va a quedar más fuerte el clausura que la apertura. Siempre. Y más cuando el del clausura es Olimpia o Cerro y el de la apertura no es ni Olimpia ni Cerro, que ha sido la tónica de todos los años, salvo en el 2023, cuando Libertad hace doblete. Porque desde el 21 fue Cerro el clausura y fue Libertad en la apertura. 22, Libertad apertura, Olimpia clausura. 23, lo que ya dije, Libertad hace doblete. ¿Cuál fue? ¿El año de la pandemia cuál fue? Tenés donde dos. Arrancó la pandemia. Ese fue Cerro y Olimpia. Claro, pero Cerro fue un título, o sea, la apertura fue más cercano, ¿te acuerdas? Porque, al clausura. Claro, porque se había parado claro, el fútbol. Porque Cerro gana la apertura en el segundo semestre y el clausura del 2020 es un torneo corto, el famoso liguilla, o sea, la famosa liguilla playoff, donde Olimpia gana 3 duelos en el mata para ser campeón ante Guaraní. En el 21 es lo del milagro de Dos Bocas, el 22 la gran remontada del equipo de Cáceres, el 23 el doblete de Libertad y el 24 otra vez el Libertad y después Olimpia. Yo iba nomás a esta cuestión que es muy difícil porque elegir algo del año, porque nuestro calendario está estructurado por semestre, no está por año. Entonces va a quedar muy lejos lo de la apertura, pero si vamos a una cuestión de valoración, lo que hizo Libertad en el primer semestre vale lo mismo para lo que es la premiación, copa, claro, dinero, fíjate, en el ejemplo, segundo semestre del Olimpia. Lo otro hicimos en un super sábado el equipo del año, pero era mucho. Creo que lo único que valoramos del primer semestre fue el rendimiento de varios jugadores de 2 de mayo, que habían jugado mejor en el primer semestre que en el segundo. Pero tener el caso de Redes, por ejemplo, Redes el primer semestre estaba desentrenado, estaba fuera de forma, y el segundo semestre fue muy bueno. Ahora sí, para ir a las notas, antes, Ángel el Día nos envía: futbolista de la gente a través de la web y las redes sociales. Futbolista joven, revelación y mejor jugador, miembro del círculo y de la asociación de técnicos. Técnico destacado a cargo de todos los asociados del círculo. Y después está el tema igual en cuanto al fútbol femenino. Está el tema, Ariel, para ir presentando las notas. Sí, por favor. Tenemos varias porque en la noche de premiación estuvieron prácticamente todos los protagonistas del fútbol. Vamos a comenzar con Gastón Olveira, que dijo que, entre otras cosas, que iba a volver para rato en el Olimpia, con lo cual abre la ventana para la extensión de contrato. Porque tiene que extender el contrato, como siempre decimos. Él tiene contrato hasta el 31 de diciembre del año próximo. Acá la negociación fuerte es para extender ese contrato. Asimismo, a continuación, Gastón Olveira. Sí, hay Olveira para rato. Tengo una excelente relación con el presidente, con todos los dirigentes. Creo que hay tiempo para todo también. Ahora es tiempo de disfrutar esta noche, descansar con la familia. Ellos saben que yo voy a estar siempre con la prioridad del lado de Olimpia, así que es cuestión de sentarnos a finiquitar algunos detalles para concretarlo. Cuando Olimpia me compra el 50% del pase, yo prioricé muchísimo quedarme acá antes que lo económico. Y esta no va a ser la excepción. Soy muy feliz donde estoy y creo que si bien es un trabajo que obviamente tiene una remuneración, no es lo principal lo económico. Pienso mucho más en mi felicidad, en la felicidad de mi familia y ojalá que me pueda quedar por muchos años más, que es mi deseo, y obviamente seguir disfrutando de este tipo de noches. Ni la cantidad de años ni lo económico va a ser un obstáculo para concretarlo. Lo principal es que el club quiere contar conmigo y que yo me quiero quedar acá. A partir de esa base, después lo otro es relleno del contrato, que como te digo, es cuestión de sentarnos a conversar, ver qué es lo mejor para la Olimpia y para mí en conjunto, porque yo quiero lo mejor para el club y el club quiere lo mejor para mí, que es fundamental. Entonces, con esas bases, el sentarnos a hablar y ojalá que pronto podamos resolverlo. Pronto podremos resolverlo. O sea, él había manifestado aquí que después de esto capaz que va a Uruguay, ¿no? Porque él dijo que iba a tomar las vacaciones y que iba a volver para el 18 o 19. Sí, el contrato. Ya ustedes saben que, como informamos también en aquel momento,
Añadido a lo de Olveira, lo de Capazo era difícil y es difícil, y Capazo prácticamente que deja Olimpia. Creo que escribió algo así Ayer como... escribió objetivo cumplido. Objetivo cumplido, Sí, exactamente. Que justamente hay que darle ese cariz, ¿verdad? Claro. Porque una cosa es... Era muy complicado 750.000 por lado y un contrato de 3 años. Entonces, se va a buscar la opción de traer a gente que pueda jugar por un año, que tenga jerarquía, un sueldo similar, pero no entrar en el tema del 1.500.000, porque ni Vasco ni Capazo aflojan con respecto a lo que era el pedido inicial. ¿Qué más tenemos, Ariel? Habló Carlos de los Santos Jaras ayer. ¿Qué Estuvo dice de los Santos Jaras presente- Bueno, que hizo que ¿A dónde tuvo- va a trabajar él? No sabe. Dice que le ofrecieron, pero que no se sabe el rol que ocuparía hasta junio, hasta final de su contrato. Hoy está la famosa conferencia, 5:30 de la tarde. Hay que ver qué dirigente presenta a Weiner. Sí. 5:30 de la tarde en el club, Dani. Al final. 17:30. Al final hay rueda de prensa Sí. y veremos entonces Yo creo que también hay una intención en el horario, ¿verdad? Porque sabemos cuál es el horario que vos demasiado querés anunciar algo y hay otro horario. Con Anselmi lo hicieron al mediodía. Ah, mira vos. en la fundación. Cuando vos querés mostrar algo demasiado, lo haces al mediodía. Cuando Claro. vos tenés que hacer, pero la idea es que no haya demasiada repercusión, Que pase lo haces rápido. a esa hora. Que pase rápido. Así nomás. Bueno, Carlos Jara Aguirre y su futuro en Cerro Porteño, así como están las cosas, va a terminar su contrato en junio, pero en otro rol que ni la dirigencia de Cerro ni el propio Jara Aguirre sabe cuál va a ser. Ahí está, Jara. Como te dije, empezamos muy bien el año, no terminamos bien. O sea, en líneas generales yo creo que fue negativo prácticamente porque no conseguimos, fueron muy cortos, 2 meses apenas, pero la verdad que no pudimos enderezar la nave. Sí, hablamos de otra función y para respetar el contrato de hasta junio, ¿verdad? Tenemos contrato hasta junio, pero vamos a ver en caso de que yo sea apto para ese puesto o ese cargo que ellos creen, con mucho gusto vamos a estar ahí con ellos. Y todavía vamos a charlar apenas vamos a empezar a charlar de eso. Ellos tienen bien definido en las fuerzas básicas. A mí me iban a contratar como coordinador general, ¿verdad? Pero vino Anselmi y ahora vamos a ver qué pasa. Pero estamos ahí con la directiva, como son todos amigos, yo me puse a la orden de ellos. Estamos charlando permanentemente. Y yo encontré un poquito golpeado, pero un plantel muy profesional que hicieron todo lo humanamente posible, pero no alcanzaba. Bueno, esta Jara Aguirre que está definiendo. Qué emblemático el inicio de la nota cuando dice, porque yo no lo tomé del ciclo de Cerro, porque en el ciclo de Cerro no hay nada que Nunca destacar. estuvo bien. Claro, pero cuando dice empezamos bien el año y... No, claro, Imagínate, vos le preguntabas a Jara Aguirre cómo fue tu 2024 y fue en sueño. Empezó en un torneo donde su entorno dijo la idea es evitar el papelón, se terminó siendo campeón. Campeón, claro. De tanto... Entonces, Bueno. yo entiendo la vorágine de esto de las últimas fotografías, el momento, y lo mal que estuvo en Cerro, por eso arrancaba diciendo eso. Pero muchas veces esta época te da el momento para pelota al piso y reconocer, cuando él decía, y después, ustedes se acuerdan todo el proceso para los Juegos Olímpicos, que te daban, que no te daban, que el jugador, que y al final se hizo una campaña tan importante que ustedes acá se hacían eco de lo que fue la repercusión el día de la eliminación. O sea, uno estando allá, uno capaz se queda ahí en esa burbuja, dice, pero la repercusión. Entonces Además, si analizás desde el zapato del costado de Jara Aguirre era un técnico jubilado. No, pero que por de eso. repente Es que- ganó un preolímpico, participó en unos pero Juegos Olímpicos. por eso te decía Ariel, Le ganó a Brasil, Sí. 2 veces estuvo a punto de ganar a Argentina, pero O sea, salió campeón por encima claro, de Argentina. claro. Le ganó el anfitrión el día cuando Venezuela quería ir a París, esa última fecha. ¿Te acordás? Entonces, y lo que decía Ariel, no es que él venía, no, espera, pero el 23 fue mejor, no. Hay un paréntesis muy grande, hay un vacío muy grande entre lo que fue el 2004 y el 2024. Entonces, el 2024 para Jara Aguirre fue un muy buen año, que después se embarró, lamentablemente, porque
acá cuando decíamos, él va a seguir hasta junio en un rol que ni la dirigencia sabe. Y en realidad le trajeron en ese rol. Le trajeron para un rol que no tenían demasiada idea y le pusieron allí. Se quemaron ambos, pero el año fue muy bueno de Jarazaguer. 3 días de gracia fueron entre bienvenido, la gente de Papá Guazú, el símbolo, como decía, recordaba esta mañana que lo escuché Ariel, la dinastía Jarazaguer, el sueño cumplido, hasta el debut con Luqueño. Ahí ya, hasta el más fanático ya comenzó a mirar de rojo, porque no era solamente un plantel devaluado, sino un equipo mal dirigido. Y algunas cosas que se escapaban. Vos podés esconder algunas cosas, pero se escapaban, como el VAR, Carlos Jara no sabía que se había cobrado en el gol anulado a Cerro y otras cosas, ¿verdad? La Copa Paraguay, donde... Y ese fue el partido de la Copa Paraguay que recuerdo. Eso ya fue después, pero, un partido en Luqueño que... se rompió el encanto. El debut con Luqueño se rompió porque no es que se dijo, bueno, vamos a esperar el domingo que viene. No, ahí ya afloraron varias cosas que fueron... Claro, sumarle Federico. Porque yo demasiado me acuerdo cuando... nosotros hacemos en el Defensor el partido de Cerro Luqueño. Sí. El del gol en contra de Diego León. Así es. Y después agarramos la conferencia de Carlos Jarazaguer, donde él vio... Ahí fue lo de Pachi, la jugada que él, ¿verdad? Donde él genera el primer... Porque Aguayo empata, pero después se anula por la falta de Pachi que estaba jugando el zaguero contra Maná. Pero en esa conferencia la idea central de Carlos Jarazaguer fue: el equipo jugó bien. Y yo me acuerdo perfectamente cuando yo hago la transición del cierre del Defensor y le paso a Ariel, que estaba para relatar el siguiente partido. Ariel, antes de meterse al partido, dice: no, espera. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Con Fabio estábamos. Claro, y dice: ¿qué es lo que acaba de decir Jarazaguer? Está perdido. Imagínate, eso es lo que duró, el encanto. O sea, a lo que vos decías, sumarle la conferencia. Claro, porque recuerda Beltrán Néstor que dijo... Le dije a mis jugadores que vayan tranquilos y felices porque lo dieron todo. Claro. Contra Luqueño, cuando fue un equipo que tuvo la misma desidia que siempre. Ahora, ¿qué está haciendo Jorge Núñez? ¿Qué se hizo de Nelson Cabrera? Que apareció 2 partidos, uno ahí a la par. Ahí, después le dijo a alguien que no podía estar en el banco, salió, y después, ¿qué pasó con él? Y en ese partido de la Copa Paraguay contra Sol en la cancha Guaraní, no es que ustedes marcaban que... Estuvo un ratito en... No, y que entre Jorge Núñez y Nelson Cabrera había interacción. Y rato después aparece cerca de nuestra cabina con claro, una notebook. Y ese es el partido. ¿Sí? Porque hay 2 episodios que lo dejan en evidencia a Carlos Jarazaguer. Ese luqueño cuando dice no sé qué cobró, cuando sabemos con el tema de la dinámica del VAR, que se analiza el APP. El inicio y bueno... Había arrancado la jugada. Y la segunda es en la Copa Paraguay, cuando dice por qué no vieron la mano del jugador de Sol, que es el inicio de la jugada del 2-1. Y allí como que había una incomodidad generalizada por quién se trataba, porque si era Manolo o si era otro, era le destrozábamos comidilla para matarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, y fueron 2 eventos muy seguidos. ¿Cómo se dice? Hay una frase piadosa. Como que hubo cierta piedad sobre el punto, pero no puede esconder también que decir que está mal enfocado, mal manejado el tema. Le ganó a Bielsa el duelo después de tantos años, un partidazo contra Uruguay. Creo que ganamos 4-3. 4-3. Los 3 goles de Uruguay lo marcó este chico que hay mucha expectativa, Luciano Rodríguez. Y Diego Gómez marcó 2 golazos. El tiro libre que metió Diego. Por eso tuvo un inicio de año. Íbamos perdiendo ese partido. Claro. 2-0, 3-1. 2-0 y 3-1 y lo dio vuelta a Paraguay. No, el primer tiempo. Jarazaguer contra Bielsa, 20 años después. En juego tuvo un inicio. Si no hubiera aceptado este contrato con Cerro, capaz sería candidato a algunos equipos. Sí, claro. Porque es lo que están buscando técnico. O capaz que hubiera dirigido la Sub-20, que ahora está en manos de el volante, Aldo Duscher. Alfaro, ¿qué dijo Ariel? Bueno, Alfaro destacó lo que implicó esta resurrección de la selección nacional, pero en cuanto para extraer lo más importante... Hasta eso cambio. Dame un cierre, porque este evento que produce muy bien la APF es ya de larga data. Primera vez que un seleccionador mayor está allí para el cierre.
Claro. Donde haya Alfaro es... Alfaro, bienvenido. Claro. Sí. Ahí ¿viste la fila del colegio de la primera parte? Claro. No, atrás, ahí adelante. Y es lo que dice Bielsa, el éxito tiene buen olor, dice. Y sí. Estira todo, ahora todo el mundo que está cerca del... Mientras que los otros seleccionados allá. Si tenía que estar allá en el fuego, le ponía... A esta altura, Osorio se había fugado ya del país. En diciembre del año que vino. Berizzo. Sí. Y habló Alfaro sobre el caso de Julio Enciso, que está en conversaciones con él y que le gustaría que tenga otro equipo en el cual tenga un lugar, que tenga minutos, que tenga competencia. Y el caso de Fausto Vera, es lo que yo... Y Cristaldo, principalmente de Fausto Vera cuando fue requerido. O sea que dijo... Bueno, ¿por qué no lo escuchamos ahora y analizamos después? Alfaro a continuación. Estuve hablando con Julito la semana pasada, más que nada por todo lo que pasó. O sea, él sabía que esto iba a venir, sabía porque habló con el entrenador y el entrenador le manifestó su punto de vista. Entonces está también, ya lo hablamos cuando él vino acá, de que tenía la chance de poder salir. Entonces ojalá pueda encontrar un lugar donde pueda tener continuidad. Lo mismo Miguel, lo mismo todos los chicos, o sea, por eso un poco decía, estaba preocupado por lo que se viene en el mercado de invierno, lo que es Europa. Yo creo que hay que esperar en este par de semanas que vienen, pueden ser importantes, porque puede definirse. Más que nada porque también a veces pasa que el jugador quiere cambiar y el técnico no lo deja salir, no lo quiere dejar salir, o a veces la institución no quiere cederlo. Entonces Brighton necesita que Julio sume minutos. Entonces yo creo que entre Brighton, el representante de Julio y todo lo demás, trataremos de que él pueda conseguir la chance de, ojalá, de seguir en Europa para tener minutos y tener continuidad, que es un jugador muy importante y cuanto más minutos sume mejor va a rendir. Estuvimos mandando todos los informes referentes a ese aspecto. Lo que pasa que no creo que se pueda quitar una roja, lo que creo que sí tenemos que ver, porque la verdad, Diego, o sea, hay videos que son muy claros, ¿no?, que se ve desde la televisión, pero son muy claros, que muestran todo lo que pasó después del penal, cuando Kaku va a buscar la pelota, cuando una alcanza pelota la tira, cuando lo agarran uno del cuerpo técnico de Bolivia y se la vuelve a tirar, cuando después no solamente le vuelven a tirar la pelota cuando vienen a reclamarla, sino que lo empujan, le pegan un empujón a Kaku. Jugadores también de Bolivia que se meten en eso, y Diego que va fundamentalmente a protegerlo a Kaku. Entonces ahí él termina pagando el precio demasiado caro, demasiado excesivo e injusto, que creo que en definitiva tenemos que tratar de ver de qué manera lo podemos sacar con la menor cantidad de fecha posible. Le tiro dos nombres, Fausto Vera y Franco Cristaldo para el 2025. Son jugadores que en su momento, creo con Fausto se había hablado, él en su momento había dicho que quería esperar un poco. Cuando si terminan sus vinculaciones van a ser jugadores tenidos en cuenta como son todos. O sea, no puedo garantizar absolutamente nada. Yo digo que hay cosas que tienen que nacer de parte de los jugadores, de querer formar parte de esta selección. Son señales que los jugadores tienen que mandar para saber que uno puede contar con ellos. Bueno, ahí está hablando de diferentes cosas, cometiendo la infidencia, se puede decir, aunque ya se sabe más o menos, ¿verdad?, que el Brighton le está buscando club a Enciso. Sí. Que no solo parte del jugador, sí, sino también del Brighton. No, de hecho, de que él haya aparecido en el sub-21, que ni siquiera haya sido convocado en los últimos partidos, más allá de la declaración de la pasada de su entrenador, ¿verdad?, que es algo contradictorio también, pero que de que no tiene lugar... No, el entrenador lugar. Dijo que entiendo, comprendo, me gusta. Es igual que cuando el técnico te dice, me gusta que el jugador se enoje cuando no es titular. Pero acá el que toma las decisiones soy yo, digo. Claro. Yo creo que hay una realidad en el caso de Enciso, y aunque suene doloroso, él no tiene cabida en este momento. Y como también creo que es una exageración no llevarlo siquiera a la lista de convocados, que fue lo que ocurrió en los últimos dos partidos. Hoy él no es titular, creo que su rol era en el banco, pero capaz en el día a día y en la dinámica el técnico vio cosas, el jugador también sintió cosas, y desde el seleccionador, sabiendo que la pausa es larga y hay casos excepcionales, pero como dice la palabra, no es la regla esto que está ocurriendo con la selección, de tener a nuestros jugadores de la Premier sin minutos reales. Por eso citó también a Miguel Almirón. Y si, mirando de la perspectiva de la selección,
Alfaro necesita que ellos tengan minutos. Porque suena lindo cuando decimos viene Julio Enciso del Brighton y Miguel Almirón del Newcastle. Pero la realidad es que vienen sin jugar. Vienen parados y el próximo combo es dentro de 3 meses. Y yo lo que creo es que la perspectiva de Alfaro es que, aunque eso implique salirse de Inglaterra, pero si siguen en Europa. Por eso él enfatizó lo de Europa, me parece que fue más mensaje para el caso Almirón. Porque uno sabe que lo de Enciso, si están de acuerdo, va a ir a otra liga de Europa. Aunque, repito, todos sentimos el orgullo cuando decían, mira la cantidad de paraguayos que tenemos en la Premier. Pero es el momento. Un momento teníamos 2 tops. Jugaba el sábado al mediodía Enciso y el domingo a la mañana Almirón. Y los dos en primer nivel. ¿O acaso, por un lado, no nos sentíamos orgullosos de ese episodio curioso que ocurrió entre Almirón y Enciso, donde se pelearon? Un día de semana mirando. Yo estaba en Rolanga cuando se estaba mirando el partido. Y era el orgullo, el duelo entre paraguayos. Y bueno, ahora la realidad es que los dos, uno en el banco, otro ni en el banco. Entonces uno espera. Repito, cuando voy a la lista de convocados, pero ellos necesitan minutos. ¿No tenemos más mexicanos en el equipo titular? No. Qué raro, ¿no? No. Hubo una época que eran 6 mexicanos, digo. Ayer justo hablábamos con la mamá de Cachorro. Sí. ¿Te acuerdas? Una época tuvimos, yo me acuerdo que hay una selección que la gente fue en Bogotá, los colombianos fueron a ver a la selección paraguaya que estaba por salir para el entrenamiento y le pedían fotos de autógrafo y un colega me dijo que en Colombia el fútbol mexicano se ve mucho. Y estaba Salvador, Rambervera, Pájaro, eran todos ídolos. Sí. Riveros, Da Silva, Bonet. Por eso ayer cuando hablábamos de Monterrey, yo te decía que en función a otros equipos como Cruz Azul y otros, no hubo tantos paraguayos en la lista, lo veíamos. Hay de diferentes épocas, ¿no? Claro, pero esa época, y si venimos más a la modernidad, en la época mala, ponerle que Juan Escobar siempre estaba allí en la línea defensiva. Bruno Valdés. Bruno cuando estaba en el América. Y en el medio campo estaba Richard Sánchez, a veces Celso Ortiz, y adelante estaba Cocolizo, Carlos era González. Otra época. Sí, pero te hablo que hasta... Porque esa es la buena época de la selección. En la mala época también había una influencia mexicana. Pero era otra época de los mismos mexicanos, te digo. Sí. Porque en la buena eran todos a de espada eran. Eran todos jugadores muy influyentes en clubes grandes. Canicia, que era símbolo de... Ante Cruz Azul él tuvo Santos Laguna, ¿puede ser? Sí. Símbolo en el equipo de Torreón. No, hubo Pájaro, Toluca, Pepe Cardoso ni hablar. Julio Cáceres Tigres, hubo una fuerte influencia que ahora no la tenemos. No, pero por eso, ahora vos ves la lista de convocados y da orgullo cuando vos veías Nottingham Forest, Newcastle, Brighton, pero si la realidad te marca que ellos no están jugando, aunque vayan a ligas más todas las ligas son modestas en comparación a la Premier, porque estamos hablando de la mejor, pero para el técnico, ¿qué prefiere? ¿Que ellos estén en ritmo o que esté la chapa? Porque siempre recurrimos al caso de Carlos Gamarra en el Inter, pero es una excepción. Es una excepción y todos los... ¿No será que Almirón se desgastaba? Digo. Pero... Porque ahora como está corriendo, como está jugando, porque antes también era el ritmo Premier, era de 180 minutos en 4 días, jugaba a ponerle 120. Era titular y en otros lo cuidaban un poco, pero digo... ¿Vos crees que la ecuación esta de No, claro, porque yo entiendo, juega poco suena... y viene y vuela. Hay jugadores pues dice que los vuelos, los viajes, le desgasta. Y él ahora como está corriendo y como todo, puedo ubicar ahí, Yo creo que es más por lo que ha generado Alfaro, porque fíjate que están los otros que estaban bajo la lupa, que siguen teniendo antes minutos. Cómo definía y ahora cómo definió ante Bolivia, ¿verdad? Pero es el mismo que contra Rochet en el Centenario no definió bien el mano a mano. Y contra Perú un gol que le hizo al Paris Saint-Germain que era mucho más difícil, del mismo ángulo, contra Perú en Ciudad del Este se la entregó a Galese. Pero
Estoy haciendo nomás un juego. Claro, no, porque si no sería, ¿sabe cómo sería? O sea, no, si Alfaro mismo va a decir quién sea Carlos Gamarra en Italia, que eran suplentes con Córdoba. Claro. Pues los titulares eran otros, jugaban Copa Italia nada más. Y él descansaba y venía acá y la rompía. Acuña también en La Coruña no era titular y Maño lo fue puso transferido a cifra récord, ¿verdad? Sí. Y lo puso acá contra Argentina también sin ritmo de competencia. Pero manejó la mitad de la cancha. Pero pocas sesiones. Claro. Pocas sesiones. Y además de jugadores de jerarquía, pero en el caso de Toro era en ese momento, sí. No es que él en su estadía en el fútbol español. No, yo te decía, vos ves jugadores como Alonso, Gustavo Gómez, Alderete, que tienen minutos, que juegan todos los partidos, y acá tampoco está ese desgaste, pero ya que está más cerca también. Allá, por ejemplo, vos mirás al Mirón un domingo y te llega acá el martes al mediodía. Ahora fue peor, el último quedaron varados y todo, ¿no? Sí. E igual... O sea que eso estaban hablando porque estaban hablando la otra vez que no deja tener razón. Fue tan desgastante la imagen que dejó Argentina contra Paraguay acá. Fue tan superado que hicieron, que había varios que se nota el tema del desgaste de jugar miércoles, domingo y estar para un partido tan importante como ese. Lo que le pasó a Cuti juega acá, se lesiona y el domingo pasado volvió a lesionarse a los 15 minutos. Otra vez, McAllister, Enzo Fernández la está levantando, ¿verdad? Pero De Paul, que también perdió puesto. El tema cuando tenemos mucho en Europa, que debe ser lo mismo que le pasa a muchos brasileños también. Por eso está Lula, que ahora está grave, dijo, vamos a jugar con los nuestros. Claro. Que rinden mejor en un momento. Pero obviamente que uno quiere tener... Almirón jugó 85 minutos, fue reemplazado, faltando 5 minutos, hizo un gol, como era antes, y ahora no es así. No, y lo enciso. Almirón viaja, me comentaban que viaja su representante y ahí van a definir qué hacer con él el Newcastle. No, por eso... Está viajando Daniel Campos. Por eso, Federico, cuando escuchamos la declaración de Alfaro y él dice, ojalá se queden en Europa, yo creo que es un mensaje directo al representante de Almirón. Porque yo no veo... Claro, yo no veo a Enciso, si es que la solución es salida del Brighton, salirse del viejo continente. Pero con Almirón sí hay una posibilidad real de que él se vaya a la liga de Arabia Saudita o estas ligas exóticas. Por eso, porque cuando acá vino Robert Harrison y contó lo que le contó Alfaro antes de agarrar la selección, habló de la intensidad, habló de lo que me llama la atención para Paraguay, es la falta de intensidad. Y si vamos a lo que fueron sus 3 convocatorias en los combos de las eliminatorias, mira que él empezó a irse lo que hacían todos los... Y acá solemos decir, eso mucho es para nosotros, para la opinión pública. Porque vos ves y están mirando 10 minutos y después ya están haciendo otras cosas. Yo creo que Alfaro íntimamente sabe nuestro fútbol. Y eso se vio en la convocatoria. Veníamos de un proceso donde había un técnico que no era el gran conocedor de nuestro fútbol y convocaba con libertad a la cabeza, los jugadores acá. Él le dijo... Con Espinosa, Jiménez, Campuzano, Ernesto Caballero, Ramírez, Iván Ramírez, saquémoslo del arco, Tito Villalba. No podemos sacar tampoco lo del arco en la Copa América. No, yo te digo el tema de la intensidad. Pero igual tenía menos de 20 partidos en primera y enfrentar a Vinicius y a ¿cómo se llama el colombiano? Luis Díaz. Díaz y compañía, habrá sido fuerte y se nota que era fuerte porque pelota que iba al arco era gol. Y por eso yo creo que es, no te digo reclamo, pedido o solicitud, pero cuando Alfaro dice ojalá queden en Europa, es porque sabe que si un Almirón o un Enciso, más Almirón, sale allí, va a perder esa intensidad que te da aunque estés allí sin minutos de competencia. Antes de ir a agregar, y Enciso si es, como dicen el Porto, ¿qué tal? ¿Es retroceso? Sí. Es retroceso por el marco, pero... Obviamente que lo que venga va a ser retroceso. Porque si es cedido a un equipo de la Premier, va a ser cedido a uno que está más abajo. No lo veo... Pero si es Premier, me parece menos retroceso que un Porto. Claro. Por ejemplo, un equipo de mitad de tabla para arriba de España.
donde hay mayor visualización, ¿Pero el fútbol cuál más es España? competitivo. Pues España puede... No sé, por decirte Sevilla, no sé, Valencia. Y Sevilla lo cedieron a Barco Sí. y no fue bueno el experimento, pero a lo mejor tiene Capaz le va mejor a más... Julio si es que eso pasa. Claro, ¿verdad? claro. Pero, a ver, Porto Porque suele creo que tener Champions, por lo Enciso, creo menos, que Enciso ¿verdad? demostró, No, Porto Ariel tiene- Enciso demostró en Europa que puede triunfar y Barco lo poco que había hecho en el Brighton no. Claro. O sea, tiene esa ventaja a favor de Enciso, ¿verdad? Y Porto tiene Mundial de Clubes, también si vamos a una cuestión de visibilidad. Pero sí, por eso en cualquier comparación, si te comparas nivel liga con la Premier es un retroceso. Ahora, la realidad deportiva es que Enciso, aunque esté en la Premier, ni siquiera va al banco. Desde la realidad y la coyuntura deportiva, estar en Porto no es un retroceso. Puede ser otra vez el famoso trampolín, sin opción de compra, y luego lo recuperamos y ojalá se dé. Porto está con la Champions, ¿no? Porto tiene Champions, tiene Mundial de Clubes, suele Es que ser Porto equipo... venía siendo, yo me acuerdo de la Champions pasada con el anterior formato. Porto, me acuerdo un partido que vimos increíble, quedó afuera, creo, con el Inter de Milán. ¿Así fue? Sí. Jugando como local, le pegó un paseo, pegaba la pelota. O sea, Porto es un buen equipo. Benfica un buen equipo. Hoy el mejor equipo venía siendo Sporting Y Lisboa. buen vendedor también. Sí. Buen vendedor. Mira Sí, que salió Porto. de ahí James. ¿Ya figuró salió de ahí? ¿Eh? Dieron el salto. James Rodríguez, por ejemplo. Su primera escala fue No, para ir a no, Europa, Porto fue tiene, ¿eh? Porto tiene... Es grande, es grande. Porto en esta Creo que temporada más vendedor creo que que Benfica, incluso. estoy viendo no tiene Champions, porque están Sporting y Benfica. Ah, viste. Entonces sí ya hablamos de un retroceso porque la liga portuguesa tampoco es... Es que es el rol. Por eso yo creo que, más allá de esto que se dice, porque no tiene sentido cuando dicen, no, a este técnico no le gusta el sudamericano. No están en el chiquitaje ellos para decir, hay un técnico que va a sabotear. Si uno es bueno, va a jugar. Por eso la Premier es lo que es. Estupiñán juega, João Pedro juega, no creo que él esté casado con Mitoma. No. O sea, el japonés No se bueno maneja juega, manera no, así ya. o sea, Pero dentro de todo también estar ahí sin ser considerado, jugar en el sub-21, qué sé yo, en la reserva, y jugar en Porto al menos liga, es mucho más lo del sub-21, beneficioso, ¿verdad? ¿acaso el técnico nos dijo que fue un pedido de Julio? Pero, o sea, No, yo lo que no me sí consta. yo lo que sí veo es que, a ver, yo entiendo, Julio en este momento no está para ser titular en el Brighton. La primera vez fue como dijo Dani, sí. El técnico fue un pedido de Julio. La Que primera quería vez. moverse. Porque viste, Pero la primero segunda dijo, vez ya no sé, ¿eh? ¿Qué estrato? ¿Qué falta? Y después el técnico dice, no, pues él me pidió. Porque seguramente vio que no iba a tener minutos acá en primera. Pero yo voy nomás a que comprendo una coyuntura deportiva de que él no está para ser titular porque no le convence al técnico, especialmente sus movimientos sin balón, a la hora del retroceso, donde al técnico le gustan 10 obreros. Perfecto. Pero de allá ni siquiera llevar al banco. Cuando viendo partidos del Brighton, en algún momento del segundo tiempo, voy a decir, acá, qué bien le vendría unos 20 minutos, 15 minutos, no te estoy pidiendo titularidad. O sea, allí sí también veo una movida más empresarial de qué está pasando con Julio Enciso. Pero yo creo que, voy a decir, salirte de la Premier, sí, retroceso, pero no está jugando un minuto. Y vos necesitas minutos. ¿No será también que su individualismo le está pasando factura? Porque estos alemanes son muy estrictos en su estrategia, en su táctica. Ahora están saliendo algunas estructurado. versiones que él le pidió que no vaya a los Juegos Olímpicos. Y que le hizo pretemporada porque Ángel también... le hizo ver su opinión sobre su ida a los Juegos Olímpicos y que Enciso se aferró a irse. Está saliendo eso, no sé de dónde, ¿verdad? No, Ángel dice que, a ver, una parte, porque no podemos compartir todas las declaraciones de Alfaro, que una parte dijo, él sabía que esto iba a venir. Y esto ya es Ángel, ¿verdad? Su deducción, que pudo haber pasado con que dejan claro que no iba a jugar con él por no hacer la pretemporada. Claro, sería bueno hablar bueno, en algún momento, Sí. ya que estamos ahora con varios días agenda libre, hablar con Aldave. Caso Enciso, está ahí. Porto, entonces, si es la salida, sí. Está bien. Sí, para mí sí. Ariel quiere el Sevilla de España. Por decirte, ¿verdad? Un No, Valencia, es que diste ¿verdad? uno, porque ahora Sí. pues en España pues están muy devaluados los que no son... No es más como antes que te iba a un Zaragoza, un Valencia.
hay una gran diferencia. Claro, pero digamos entre los 3 o 4 equipos. Fuera de la Premier, que es de primer nivel, el fútbol champán, como dice Dani, España me parece el fútbol donde hay mayor visualización. Si hace una buena jugada, hace un buen partido, va a tener otro tipo de impacto, otro tipo de rebote. Italia superó hoy, ¿eh? ¿Vos sí? Sí. Yo pensé que España... Pero gran diferencia no va a haber. A no ser que jueguen Real Madrid o Barcelona, el resto está muy alicaído. Está Edgar González pensando en cómo decidió Bragantino. Está todavía pensando en esa cuestión. Cómo se acabó, sí, Leo, gran tipo. A ver, ¿qué dice Néstor? Porto, Deco, Cuaresma, Falcao. No, que el Porto fue un equipo... Porto ahora Gardel, ¿se acuerdan? Porto fue campeón en el 2004, ¿no? Sí, con Mourinho. La final más desteñida porque fue Porto-Mónaco. Sí. Y el famoso, la UEFA dijo nunca más que lleguen dos equipos chicos, pero en relación a lo que es UEFA, ahora Porto es el dragón allí en Portugal y ahora está jugando Europa League. Bueno, Europa League es lo que está jugando. Carlos Humberto fue transferido a Porto. Sí. Víctor Quintana también. Y ahí coincidieron con Mourinho. Y tú resaltó ahí a la Roma. Sí, sí. Y tú recibí bien, anduvo en el Porto. Más de 20 millones de dólares, ¿eh? Bueno, la parte donde Alfaro habla del técnico, tenemos Valito, 12:11. Quiero volver al tema de los jugadores que no están teniendo mucha continuidad. Julio, ¿sí solo mencionó usted que existe la chance concreta de cambiar de equipo para el 2025? Sí, está. Yo creo que hay que esperar en este par de semanas que vienen. Pueden ser importantes, pues puede definirse. Más que nada porque también a veces pasa que el jugador quiere cambiar y el técnico no lo deja salir, no lo quiere dejar salir, o a veces la institución no quiere cederlo. Entonces Brighton necesita que Julio sume minutos, ojalá de seguir en Europa para tener minutos y tener continuidad, que es un jugador muy importante y cuanto más minutos sume mejor va a rendir. Él sabía que esto iba a venir, sabía porque habló con el entrenador y el entrenador le manifestó su punto de vista, estaba preocupado por lo que se viene en el mercado de invierno, lo que es Europa, por cualquier movimiento que pueda ya existir. Entonces ojalá pueda encontrar un lugar donde pueda tener continuidad. Bueno, más o menos se la había venido entonces. Pero yo no creo que esté ahí relacionado con el tema. No. Claro. Yo pregunté de dónde salía. Claro, no, claro, no. me parece que... No, está como que el desenlace ahora sí se ve venir. Yo sabes que, Federico, yo todo ese tipo... porque viste que yo entiendo, el caso en sí se polariza. Acá. Es como que hay demasiados lovers y haters. Sí. Y entonces estar allí en la columna. Y yo creo que lo de los juegos salió de parte de gente que capaz no puede aceptar que él no sea el titular, el dueño del equipo. Porque... Vos de lo ahora llamado lovers. Claro, porque no tiene demasiado fundamento desde la siguiente lectura. Supongamos que el técnico quería contar con él en la pretemporada. El Brighton no le da permiso y se acababa. O sea, no había disputa. Porque si no también sería muy... Como pasó con... A ver... Dibu Martínez. Claro. Otros que se tuvieron que bajar. ¿Cuántos jugadores se postularon, especialmente en la Argentina, verdad? No era obligatorio ni para los que tenían la edad, ¿verdad? Totalmente. O sea, uno puede decir que reglamentariamente Dibu y compañía no se podían unir, pero se fue porque era obligación para él. No, tampoco era obligatorio para ellos. No, y si vamos al caso, tener la contracara, cuando Gatito logra su gestión, era porque él no iba a tener minutos en el Botafogo porque John se había apoderado del puesto. Entonces, yo creo que pasa más por allí, porque se veía venir hay una realidad deportiva y repito, Porto sin entrar en la... Yo respondía afirmativamente, ya que vos planteabas eso como una situación porque fue concreta. el único club que sonó, el único club tipo con nombre y apellido, porque después también están las ligas, ¿verdad? Yo me puedo acomodar a lo que decía Ariel, si vamos a una cuestión de deseo o de aspiración, y me gustaría que sigan una de las ligas 5, ¿verdad? El top 5, que siempre se denomina, es más, el Napoli, por ejemplo, ¿no? Claro, digo, o sea, en Italia hay equipos que están jugando a otra cosa, por eso yo citaba lo de Italia. Yo creo que Italia le ha superado a España en materia de lo que es el volumen de liga. Y de 7, 8 equipos que no tiene España hoy. Claro, porque lo que pasa es que España lo que tiene es el Real Madrid y Barcelona. Y siempre está estas estadísticas que suelen salir. Ellos ganan todo, Champions, Europa League, y tienen récords
muy parecidos a lo que ocurre con Brasil en Sudamérica. Pero si hablamos de liga, la liga italiana dejó de ser la liga inmirable del Catenaccio hace rato, acá cuando explicamos el fenómeno de Icervi, el Atalanta y esos equipos también, el Sassuolo, justamente del técnico que le tuvo allí a Julio en el Brighton. A mí también me gustaría que siga en Europa y siga ya sea en Italia, en España o en Alemania. Pero la realidad es que, ¿se acuerdan cuando se habló de una especie de conexión porque Di Cervi estaba en el Olympique de Marsella? Bueno, que vaya un equipo competitivo de esos grandes, no de los equipos que van a jugar a la contra y que va a tener 20-25% de posesión en 90 minutos, pero ya que Federico citó a ese equipo concreto y es un equipo dominante en su liga, que tiene calendario internacional, Europa League y Mundial de Clubes, yo creo que sería una solución. No es la ideal, pero cuando tu realidad marca que ni siquiera te va al banco de suplentes, vos tenés que negociar realidades. Y esa es la realidad en el caso de Julio, y en el caso de Almirón, si vos me decís Almirón un Porto, también, porque allí está latente la posibilidad de que vaya un al lo que sea, y allí ya... No es por Segoviña. Con Segoviña podemos hacer esa nota, pero con Almirón... Pero no. Almirón creo que está todavía para varias cosas importantes. 12:16. Maná y quién más, General Caballero. Algunos equipos se están moviendo ya. Nicolás Maná estuvo últimamente en Luqueño. ¿Mendoza? No es porque Mendoza otro, y hay dos, Maná y otro jugador. Espera un poquito. Aquí. Walter González. Bro. Delantero. Trovadio del técnico ahí. Trovadio. Potencia, buenos jugadores. Edgar González, ¿cómo te va, Edgar? ¿Todo bien? Bien, Federico, saludos a todos. Todo bien, tranquilo. Bien, che. Arrancamos, Edgar. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110S, GTR 150-200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribí al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información. Y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollo Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más, visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique, si te conviene. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. Precio y calidad en AR Electricidad. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad. El pan dulce arcoiris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arcoiris, la estrella de la Navidad. La estrella. Estaba pensando en el arrollado de Don Juan, Edgar.
para la fiesta. Rollado de pollo. A mí me gusta rollado para la fiesta, sí. Y ahora la chistorra. Me parece aparecía mucho en Pelito de Gol, ¿te acuerdas? La chistorra. Sí, señor. Saludos para Cristian Mareco, dice Walter González de Juan León Mallorquín luego. De la zona. Ahí está afincado, le sale más barato ya el tema. De la casa a la cancha. Sí, señor. 4,5 millones, dice la prensa ecuatoriana. Palmeira para alejarse. Ojalá que lo vendan. Creo que 4,5 millones para... ¿Cuántos años tiene Alex? 29 también. 29, sí. Bueno, también los ecuatorianos hablaron de una pregunta del Everton. Ahora preguntado por los números que tiene, ¿no? Sí. Porque trasciende frontera los números del Everton de Inglaterra, no de Viña del Mar. Aparecía esta mañana en la prensa ecuatoriana. Isidro Pita, 80% con quién, Ariel. Bahía. Sí, señor. Del grupo City. Ya está. Y ahí estaba la pista de Rogerio, ¿verdad? Sí. Ahora que había hablado de sí, toda sí, esa sí, cuestión. Sí. Está Bahía, muy cerca. Bahía que vuelve a la Libertadores después de casi 40 años. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y va a jugar repechaje. Bahía y Corinthians son los que están en repechaje. Y ahí el hincha de Cerro, así mira si justamente nos toca. Más Corinthians, ¿verdad? Porque Bahía como que se parece más a lo que fue aquella campaña contra Fortaleza. Sí. Y Alex Arce va a cumplir 30 en junio del año que viene. 30 ya. O sea, 29 es lo que tiene. Y para que pregunten por un jugador de 29 años es porque es demasiado bueno lo que hizo. ¿Se entiende? Sí. O sea, no hay una cuestión, no, va a hablar de reventa. Y yo creo que la liga misma jamás habrá pensado manejar estos que números. le iba a dar el rédito este, ¿eh? Claro, porque vos jugadores de 28, 29 años contratás para solución inmediata. Es lo que cuando hablábamos de la extensión de Olveira en Olimpia. Pero qué increíble, ¿verdad? Porque tremendo. Si vos sumás el promedio de Independiente Rivadavia de Mendoza, que podía decir, no, pues Nacional B. Pero él fue el goleador histórico del Nacional B en Argentina. Superó a un jugador de Belgrano de Córdoba. Y si sumás ahora en Liga lo que está haciendo entre Copa Ecuador y todo eso, es un récord. Yo me acuerdo que en la época cuando recién aparecía el Internet estaba la historia que el Perú ya lo había contratado a Iván Caviedes por los números de Internet, ¿verdad? Porque ellos vieron... Por los números que tenía en el Emelec. En el Emelec, sí, exactamente. Y que Perugia por eso... Que fue medio goleador mundial, algo claro, así. Pues. Claro. Iván Caviedes. Y te dice como él y solía salir el iraní, Ali Daei, y eran así números... Sí. Se cierra el año 2000 y el tipo, no sé, en 50 partidos hizo 48 goles, promedio de 0.90 y era una acá locura. vieron un goleador mundial acá. Goleador mundial. Que estaba así... Juanma... ¿Qué tal, Juanma? No se va a acordar, Juanma. Acá vino uno que estaba en el top 3 de goleadores mundiales. Ahora ya me acordé. A ver, seguro que el primero que se va a hacer es la Azulgrana. A Libertad vino. Estaba en el top 3 de goleador mundial, Ariel. Que no significa que esté jugando en... O sea, vos podés jugar en un club... Tiene un apellido medio complicado. Lucas Barrio, no, Ángel Roda, no. ¿El Cuervo? ¿Cómo? No, Klimovic, ¿no? No. ¿Cómo dijiste? Simovic no le hizo un gol nunca a nadie. Ni antes de venir ni... No, está diciendo que vino a Libertad un jugador que llegó a ser el top 3 mundial. Sí. O sea, el goleador top 4 mundial. Por ahí. Entre los 4 goleadores... Apellido raro. ¿Eh? Tipo ruso, tipo, no sé. No, un apellido... La Unión Soviética. No era el armenio tampoco. No, no. Pero un apellido que es muy común acá, pero que tenía una letra diferente. Un apellido común acá, pero con una letra diferente. Ahí está Cristian Mareco, ya le dio, sí. No es peruano, ¿verdad? Vino de Perú. Miguel Jiménez estaba entre los 4 goleadores mundiales. ¿En serio? Sí, tenía 30 y pico goles. El Sporting, Cristal y compañía. ¿El 10? Sí, un jugador que ya tenía sus 28, 29 años por ahí. Miguel Jiménez. Bien, Cristian. Vino esa época de Libertad, traía a Menéndez, a Guesian y compañía. Hoy hay conferencia de prensa. ¿Quién va a estar con Weiner? No tengo confirmación, pero así como están las cosas, Juan Carlos Pettengill estaría acompañando al nuevo gerente deportivo de Cerro Porteño. Él estuvo ayer en la premiación, ¿verdad? Sí, estuvo.
Y lo del técnico, seguimos averiguando, a mí me siguen tipo esa hoja que te hacen las tachas, ¿viste? Vos le sigues, no, ya... ¿Vos te mantenés lo que me dijiste ayer en privado, Juanma? Me mantengo. A mí me dijeron, ese técnico lo quieren 20.000 clubes ahora. Sí, el tema es que sí, que se cotizó, ¿verdad? No, aparte de esperar... No, yo creo que... ¿Vos te animás a decir al aire tu teoría? No. Pero entonces no confías mucho en tu teoría. Y porque ayer a la noche estuve averiguando de vuelta y o sea que me pasaron una entrevista una entrevista que realizó el Saja y dijo que lo quería también tener de vuelta a Racing. ¿Cómo? Saja. Ya que el domingo hay elecciones en Racing. Este domingo, Saja va a ser el gerente de Milito. Sí, hay dos listas. Blanco, que es lo que sería la dirigencia actual, el presidente actual, una reelección, y por el otro lado, Diego Milito. Y el club trabajó también en la directiva con Blanco como manager y ahora se candidata a presidente de Racing. Sería la disidencia y se habría deslizado la posibilidad que si no gana Blanco en Racing, Gustavo Costas no continúa. Y que habría habido algún acercamiento de Cerro con Gustavo Costas en caso que no continúe en Racing, ¿verdad? Pero vos sabés que ayer leí justamente una entrevista y también la posición de Racing, evidentemente luego de la Copa Sudamericana ya lo tiene también a Costas en su... Mirá que vivo, eso no es porque le da restado voto, pues porque hoy está arriba de todo la bandera que le hicieron a través de Gustavo Costas, está por encima de todo Costas ahí en Racing. Entonces si Milito decía, no, vamos a traer otro técnico, capaz que le restaba voto. Pero y con menos, entonces hay menos posibilidad que se esté especulando con eso, Juanma. Sí, pero reitero, después de lo que me pasaron anoche es lo que dijo Saja y la intención de seguir con Gustavo Costa, entonces eso es. Otra pregunta que me han hecho, ¿quién recibió ayer el premio Fair Play de Cerro en la APF? Yannick Simmons. Ariel, ¿cómo se llama? Yannick Simmons. ¿Él es directivo? Directivo, sí, miembro de la comisión directiva y trabaja muy cerca principalmente con el fútbol femenino y también con algún otro deporte, y como el futsal, creo que en el handball también, pero sí, es directivo actual miembro titular de la comisión directiva. Bueno, Nelson Cabrera, ¿cómo terminó en Cerro? ¿Él terminó cerca del cuerpo técnico o no? ¿Cómo? ¿Vos qué te acordás de él, Juanma? Él estuvo hasta el último partido con Libertad, incluso él estaba generalmente en las preferencias, ya con Núñez allí en el campo, hablaba de Jara Sayed, prácticamente dirigiendo el equipo, y Nelson Cabrera mirando desde las preferencias, generalmente. Estuvimos cerca suyo contra Presidente, contra Libertad ya estuvo un poco más alejado por la cuestión de la amplitud del estadio, pero sí, estuvo ahí trabajando hasta la última fecha. Bueno, por lo menos iba a hablar de Weiner, ¿verdad? Vamos a tener seguramente mañana, esta noche ya, la palabra de Weiner, el dirigente que lo acompañe, saber cuál, o si ya está diseñado el nuevo proyecto para Carlos Jara Sayed dentro del club, si Weiner está al tanto ya de nuevo técnico, se habló con alguno, más allá de lo que va a ser seguramente la matriz de la conferencia, que hablará de cuál es el proyecto con Weiner, cómo trabajarán con los otros puntos, pero la realidad que todo hincha de Cerro quiere saber. Aflojó un poco el proselitismo, ¿verdad?, del tema de la presentación de Rejala, que hablaba mucho todos los días. No digo que está mal, digo que aflojó un poco y es como que ahí la expectativa ahora se centra en el tema del técnico. Claro, lo que pasa es que también la oposición entendía en el momento, hay momentos débiles del oficialismo cuando no se dan resultados negativos en el campeonato, y era una manera muy
apetecible para hacerse visible en cuanto a algunas ideas o críticas o lo que fuese. Entendiendo ahora, que la política es así, para vos no es apetecible ahora, por ejemplo, exhibir el trofeo que ganó Cerro ayer. Pero es cierto. El fair play. Es decir, muchacho, este es el único trofeo, claro. No, pero ironizaron sobre otra cosa también, ¿eh? Claro, pues. Yo sé que es doloroso. Sí, pero ironizaron sobre otra cosa dolorosa también. Claro, la línea ya es medio muy fina entre... Espera, yo entiendo que critique al oficialismo y otra cosa es mufarte del club. Yo creo que... Ahora cuando dijo que hay más hinchas ahora de Olimpia que de Cerro, mi hijo me cuenta y todo. Claro, pero yo creo que lo que decía Ariel, yo creo que ya gastaron la bala de la ironía y el sarcasmo en esa semana. Y el famoso si insistís, y eso en política también ocurre, ya es como que perana. Vos sos... Pues sí que le cansás ya a la gente. Claro, y yo creo que ahora ¿Está conmigo o con quién? Claro, y ahora es como que lo que ustedes decían, este es el momento del oficialismo, de decir, bueno, ¿qué es lo que van a presentar? Y entonces me parece que por eso también están, porque si no va a parecer que, ya parece que quieren que le vaya mal. Y lo que voy a decir, el tema del fair play, yo creo que no lo hicieron porque ya iba a rozar lo otro. Me parece que usted ya medio disfruta con la... Claro, y bueno, pero vos sabés cómo es la política. Por eso, sabiendo cómo es la política, dije. Pues yo te dije que la línea suele ser delgada y depende de... ¿Vos tenés la cuenta de Cerro Porteño oficial, Ariel? Voy a buscar. A ver si publicó eso. No creo, ¿no? Supongo que no, porque sería para el bus. No, ¿verdad, Juanma? No va a ser. ¿Y vos publicaste? No. ¿Y pero como cronista de Cerro, hombre que cubre Cerro? No, pero que no puedo, o sea, no. A la gente no le interesa. No, hace 4 días fue el último tuit. ¿Cuál fue el último tuit de la cuenta oficial de Cerro? Somos la mejor cantera del país, club con mayor puntaje anual 461, bicampeón juvenil, campeón sub-17, campeón Copa de Oro sub-16, subcampeón torneo anual sub-16. Que no quede en duda, dice, somos la mejor cantera del país. No, o sea, y el de Guayna no hubo nada cuando llegó. Ese fue en RT, la cuenta de la formativa que tiene todo el derecho de decir, Maya, ¿cómo le va la primera? La formativa. La última publicación fue la de Weiner. ¿Cuándo llegó? Claro, o sea, el famoso flyer que acá se decía, mira, ¿por qué no puso tal? Y dije, no, tampoco hace autobullying, ¿verdad? O sea, tampoco declaración jurada. Pero no fue de anoche, de madrugada, porque él llegó esta madrugada. Cuando se lo anunció. Eso fue ya hace más de una semana. Pero hubo... Y por eso. Porque antes le decíamos... Antes le decíamos, muchachos, no pongan por el cumpleaños Carrascal y compañeros. Ahora le ponían felicidades Rafael y... Hasta eso parece ya más suave que esto, ¿verdad? No. Yo vi la publicación de ABC, porque ¿Te acuerdas yo pensé que era un chiste. Vi la publicación de ABC digital. Lo del fair play, por eso pregunté quién era el señor y una cosa, pero... No, pero vos también son malos. ¿Te acuerdas que discutimos cuando lo de Carrascal? Yo te decía, y bueno, pero la posición... No, yo dije que había sacado. Y ahora le estás preguntando, la cuenta oficial de Cerro sacó lo del fair play. Sí, bueno. Pero había que sacarlo. De los cumpleaños depende de quién. A ver, del plantel del año de este año, ninguno. Este año fue el cumpleaños de... No, ninguno. A ver... de la familia, está bien lo que me pasan acá. ¿De dónde es el dirigente? Bueno, Juanma, ¿qué hacemos entonces? ¿Esperamos lo de esta tarde? Sí, va a ser clave. Va a ser clave, ¿eh? Sí, va a ser clave, sí. Principalmente por la cuestión del técnico, ¿verdad? Y el tema de la salida de los jugadores. Yo creo que hoy, más que todo, y me parece que como nunca la gente está más pendiente de qué le van a dejar el plantel de los eventuales refuerzos. Dani ayer traía el apellido de quién era, de nuestro amigo de Boca, ¿cómo se llamaba? Martínez. ¿Cómo se llama el técnico de Talleres, Juanma? No mataste ese. ¿Y de Huracán? No, tampoco. El de Vélez sabemos que es Quintero. Sí. Porque el de Talleres le reemplazó a Riboneto en el momento justo, cuando estaba yendo para abajo. Digo porque ayer se armó en el fútbol argentino. Cacique Medina no, ¿verdad? Puede ser. Cacique Medina, sí. Tuve que buscar es Frank Kudelka. Kudelka, otro técnico también que tiene su historia ya. El tipo lo bobó de compañía, ha hecho muy buenas campañas. Pero son inaccesibles para... Ellos se mueven en un circuito ahí importante. Darío Barra dice Medina Taller, el Cacique Medina. ¿Uruguayo? Uruguayo. Y Talleres juega de local contra Newell's, tiene 46 puntos. Y Vélez recibe Huracán y tienen 48 los dos. Entonces,
Así va a ser en simultánea la definición. Talleres y Vélez tienen la misma cantidad de puntos. Vélez y Huracán. Vélez y Talleres 48 claro. y Huracán 46. Huracán debe ganarle a Vélez, pero esperar que Talleres no le gane a Ñuls. Entonces, y para Talleres es una buena noticia que Huracán tenga chances deportivas. Sí, claro. Porque si no llegaba sin... Ayer ganó faltando poco. Guancho Fabi le arró un par de goles y una tipo tijera, ¿verdad? Sí, sí, acrobática. Que jugador de Huracán. Iri Ramírez el que marcó. ¿Sí? La diferencia de goles es lo que, en caso de igualdad de puntos, Claro, por eso... Huracán está mejor que Talleres. Exactamente. Sí. Exactamente. Y Vélez también. No, por eso Federico decía ganarle a Vélez y esperar que no le gane, porque si Talleres estaba Ñuls. mal tenías que esperar que pierda. Exacto, exacto. ¿Decía Juanma? ¿En qué año fue que definieron la última fecha también Vélez Huracán? 2009, ahora el partido está en todos lados. Ya estábamos viendo la falta que hicieron contra el arquero Huracán y el gol de Vélez. Faltando poco, el árbitro fue separado de por vida. 2009, Rodrigo López, titular, Nani suplente. Huracán. Rivera estuvo ahí también. Puede ser, Claro. sí. Sí, Huracán estaba de Federico y Pastore también decía estaba. Y con Ángel Capa. Con Ángel Capa, muy buen equipo. Bueno, 2009, esto va a ser el domingo como para que se termine ya al menos en Sudamérica, después de Brasileirao. Domingo 19:30, Ariel. Ah, 19:30. Entonces ya no está bien. Bien. Ahí ya, Ya no no le va, queda. ya no le va a tener Es- que llamarle a Fabio Es un cómo buen está el horario primer ya tiempo para de... estar acostado y ver la definición. Ese sí vas a ver, Bueno, no sí, te va a sí. salir el... ¿No la vamos a la- pasar acostado? Claro, la vez pasada he visto... O el- porque he visto el segundo tiempo. El continuado. Claro, porque ayer metiste una declaración muy Pero he visto el segundo antipueblo. tiempo, no, es que no. Y te, no sé si fue el aire, pero en privado te hice entrar en razón, ¿verdad? Cuando te dije, Hay que ayer ponerse en el zapato no puede del- olvidar las raíces, Sí, ¿verdad? Y ser tan elitista, te dije. Y ahí No, bien. Pero en esta sí, en esta vas a preparar, No, en esta vas a pero preparar tu... En esta final. Botafogo también era final. No, pero yo no discutí lo de Botafogo. Viste que hay gente que te ve. a veces No, la vos previa dijiste arranca bien, a las hombre, dijiste 9. así, Viste que a veces- ¿eh? Viste que el fútbol a veces arranca a la grilla 9 de la No, mañana, pero vos- 10 de la mañana y sí, No, hay gente que después fuiste está a bien, eso. ¿verdad? Después fuiste a eso y Fabio te habló de su sobrino. Claro, como la Pero gente vos hoy comenzaste a cuestionar a quienes miraban la definición. ¿Para qué siguen mirando fútbol? No, además dijo, Así más o menos. ustedes no vacacionan. Eh. Es como que ver fútbol es un trabajo. Pero- Yo sé que vos estás ahí en el ritmo, Pero en el está bien timing. también desprenderse a un veces ratito de la cardinal. rutina Y porque hay tanto muchas- fútbol a veces, pero- la sobredosis de fútbol también pero- a veces cansa. Pero, Ariel, hay Pero son gente que partidos- espera los Eso fines no- de semana para ver Yo no esa hago la grilla. final, saco No. la definición de Brasil No, porque no. fue algo Lo muy... que te quiero decir, hay gente que se alegra y Fabio te dio hasta un ejemplo familiar que dice, mira, pues cómo es la grilla. ¿Acaso le mira, super domingo de las 9, 11 y vos ayer entraste? Ustedes no descansan, ustedes no. Pero yo es dije más a demasiado usted, yo no me refería a la fútbol. audiencia. Ahí te dije, y ahí entraste en razón. Claro. Ahí te acordaste de Sí, lo que sí, vos sí, fuiste la alguna audiencia, vez. sí, Yo sí me apareció porque- un Como Monza, como me apareció la otra vez en la FM, era Como Monza, era uno y el otro era la Superliga Francesa. Entonces ya mejor mirar a José Pedroso, el operador, a Brian, que mirar la TV, ¿verdad? Mario Volati, Gastón Monzón, Chicharano. La Ribey en Vélez, dice la Soberana, sí. ¿Y vos quién querés ser campeón de Argentina, Juanma? No, me gusta Talleres, ojalá que la gente esté tremenda. Vos sabés, yo me Aparte- gustaría que Huracán, pero Talleres nunca ganó un título. No, Talleres ganó una Conmebol, pero título nacional nunca. No. Aparte trabaja- Ganó la última Conmebol cuando era la Conmebol ya era cualquier cosa. Sí, yo voy a la cuestión nacional, ¿verdad? De los tres equipos, es el que tiene los paraguayos. Ah, tenés razón. Galarza, Riveros. Hay más razones entonces. Sí. Igual, yo a creo mí me que... gustaría, mirá que yo me crié en Vélez, hace 4 canchas de Vélez, fui socio, mi hermano jugaba en Vélez, pero yo en este orden, Talleres, Huracán, Vélez. Sí, yo creo, justo te iba a decir que si aquí en mi caso me la hace más fácil por tener a Galarza y a Rivero, Sí. pero suponiendo que no había ningún paraguayo en los tres, Igual. yo creo que ese ranking que diste, porque quieras o no, la gente quiere lo de la Cenicienta, Sí. o sea, el débil, y Vélez un... Ayer lloraba la gente. Vélez un multicampeón en relación a Huracán y a Talleres. El Huracán fue muy emotivo el final. Cómo ganaron y después de la Huracán nada. fue otra vez como se meten- nacional. Hincha de mucha edad y hinchas chicos. Y una escuela de Van fútbol. a la cancha ahí los abuelos con los nietos Sí. y todo. Y una escuela de fútbol, sí, ¿verdad? Pero Huracán sufrió mucho, tuvo mucho tiempo en la B. Y sería bueno, sí. O sea, de esta película Vélez el villano. Porque Exactamente. el poderoso, el multicampeón en relación y en comparación a Huracán y a Talleres que ustedes daban su palmarés.
Los cerritas vamos por aquí, ¿no ve? Le dice, no, tranquilo, Comán, no vaya a decir los cerritas. Mira que conozco mucho que... No, El Azurana, por ejemplo, dice, el Cerro mismo no me hay una desagradan división. ninguno de los tres. A pesar de me gustaría Huracán, dice. Y sí, Huracán, pues, barrio ahí. Parque Patricio. Parque Patricio, mucha emoción. Pensar que en esa cancha se jugó un Cerro Olimpia de verano. Esto ¿Te que se acordás? quieren instalar y... Sí. Bueno, se jugó justamente ahí en Parque Patricio. En Parque Patricio, exactamente. Bueno, esa es la definición. Vos decías, Juanma, entonces, Talleres y Huracán en ese orden. Sí, también el mismo orden. No, Talleres fue muy serio, aparte de la gente que tiene. A ver, también está trabajando muy bien, mantiene un estilo. Lo tuvo a Ramón Sosa, lo tuvo a Marta ahora, está Blas Rivero, así que... ¿Qué golpe para la AFA si sale campeón? No, porque este es el que le denunció a Chiquitapia todo. Y algunos decían, la última vez que habló fuerte fue después de lo de la Copa Argentina, como que ahora también ya está. Bajó. Y no es se el mejor ayornó. momento para hablar ahora, Sí, ¿verdad? pues le suspendieron. Mira si le roban ahora. Así como le robaban la otra vez a Huracán. Pues mira que en Argentina pasó ya eso, Lo ¿no? del 2009. Todo el ascenso ahí, sí. No, ya promocionan el famoso torneo de 30 equipos. Justamente porque Talleres, no hay- dice Cristian Mareco, sí, no hay señor. descenso y suben los dos. Sí. San Martín San Juan vi que volvió en Argentina. El equipo que una vez dirigió Dani Garnero. Y ahí jugó también increíble, pero ahí jugaron Irrazábal y Líder Mármol de vuelta. Estuvieron juntos en el Hércules y también jugaron en San Martín de San Juan. Lo habrá llevado el mismo empresario. Bueno, días clave para la elección del próximo técnico. Mi querido Juanma. La conferencia me parece que va a ser importante para saber en qué instancia se encuentra. ¿Alguna pista decís? Claro, porque si ya está cerrado el técnico, si ya lo tendría el gerente deportivo, lo anuncia hoy. Claro. Pero si no lo anuncia hoy, no tiene cerrado nada. Bueno, está Juanma. Vos sabés que, viéndonos al tema de lo que mencionaba, Fede, el tema de Huracán, de Talleres, hace 2 días la AFA echó a un árbitro denunciado por fraude millonario en apuesta, dice. Pero dirigía en el ascenso, pero está, eso en la Argentina es muy complicado en ese sentido. Sí, pero también es muy complicada la mano que le dan a equipos que son chicos y que También. son socios del presidente y nadie, ¿eh? Sí. En San Martín de San Juan, Carlos Recalde también, cierto, sí. Equipo Garnero dirigió, creo que Garnero ascendió o perdió un ascenso con San Martín de San Juan. Talleres es una sociedad anónima encubierta, no creo que Tapia quiera que gane en la liga, me dice el colega, pero llegó hasta acá, ¿eh? Ahora si hay trampa, ayudín, ya es otra cosa. Va a ser un escándalo que va a durar 2 días, después todo, como decía el inventor de todo pasa. En Cerro todo pasa, si Weiner convence hoy, si se nombra un técnico más o menos que dé alguna aspiración importante, digamos, para el futuro, puede calmarse un poquito el tema, debuta con Libertad Cerro. Libertad, sí, el año que viene. La primera me parece, y lo más importante va a ser cómo va a encarar la comisión directiva la cuestión de la relación, ¿verdad?, con el plantel, el cumplimiento de los haberes, los salarios, si hay alguna derrota que a lo mejor no estaba en los planes, si va a continuar la política de mantenerse alejado del plantel, de tratar de castigar en ese sentido. Porque así pues empieza todo el Cerro. Sí. Viene bien, hay una derrota inesperada, se enoja la dirigencia, no aparece, Aparece uno que no estaba y que se acerca al plantel claro, y que de repente promete una plata y después no paga y se borra y el plantel ya le toma bronca de ser su de llamarle precio y compartir, después ya medio que sinceramente no mintió, que no aparezca más. exactamente. No, Voy con la pista, ¿estás entendiendo, verdad? El ejemplo es muy explícito. Bueno, para los que siguieron los capítulos de la serie, están cazando al toque, pero me contaban que más o menos así el tema. claro, pero Ya no lo pueden ver. desde hace tiempo. Sí. Pero ahora es él.
Yo te puedo nombrar anteriores también, o sea, por eso, el tema de por eso yo no estoy tan de acuerdo con Ariel con el tema de dinamitar. Yo creo que sí. ¿Con el tema de qué? De dinamitar, digo, porque se dinamitó cientos de veces ya, ¿entendés? Y después o sea, el problema sigue. Los capítulos se repiten, cambian los nombres nada más. Y no sé, tiene mucho cacique con muy poca batalla ganada, porque si vos sos cacique de muchas batallas, sí, pero acá parece que, porque si vos me decís que Aquino, Patiño y Espínola eran referentes, sí eran referentes, los tres eran referentes, cada uno de su lugar, y se fueron ellos y el problema siguió y se acentuó, Juanma. Sí, así como se acentuó después de que se fue Rodrigo Rojas, después era Ayo Valdés. Sí, tenés razón. Cáceres, pero yo creo que hasta ahora, Juanma, compañeros y audiencia... Bueno, Olimpia antes hablaba de tres, de Richard, de Ale Silva y de Tito Torres. Sí, y dos de los siempre, tres salieron. Sí. Y en Olimpia sí hubo un cambio muy pronunciado, porque vos el plantel y el plantel eran estaban los referentes como Richard, como Derlis, porque después Gastón como que se va ganando el puesto, pero después eran nuevos. Olmedo, los que retornaban, los chicos delanteros allí, primero Will, después Paez, Hugo Benítez termina ganando, pero esto es día a día y capaz se pueda dar, pero lo que decía nomás Juanma, yo creo que fue más dinamita lo que ocurrió después de aquella jornada cuando acá recordamos lo de Cerro Guaireña con Saba y el famoso comunicado, que esto, porque aquella vez, como bien marcás, era calidad y no cantidad, porque sacaron a todos los referentes de lo que fue el 2021, los que se sentían con derecho adquirido, los Patiño, Beto Espínola, y creo que el único que había quedado era Aquino, porque en ese momento como que se había dado el día y vuelta. Sacaron, ¿sabes? Que no era de la misma envergadura, pero... sacaron a Rivas, a Báez, porque les indicaron como el culpable de la derrota contra Palmeiras. Gabriel Báez, claro, que después va a Nacional. Y con Toño. De Montevideo con claro, Toño. Pero porque vos te fijas, ya ahora son más finalización de contrato y jugadores que tampoco son tan referentes. Acá los referentes, o desde la importancia, serían Jan, después tenés a Pachi, capaz lo de Churín, que coincide con el fin del contrato, pero hasta ahora fue más ruido que otra cosa, porque siguen todos. Cuando acá decía, cuando Cerro juega contra Libertad, dentro de 1 mes y 10 días, hace el equipo, y no, es que tenés, mira, todos, estos son nuevos. Cuando decía lo de la Libertadores, lateral derecho, el primer partido sacan los muchachos. Como Alan Benítez y Víctor Cabaña están suspendidos, por eso va a jugar Alan Núñez. Te decía, y sí, pero Alan también fue. ¿Y Diego Martínez qué perfil tiene? Yo, por lo del Mundial de Club, no te dije, yo pero vamos a tenerlo. Pero Diego Martínez, ¿qué perfil tendría el Ariel? Yo la verdad poco he visto los partidos de Boca, y yo no lo conocía, ahí recién lo conocí, te soy bien sincero. Él dirigió Huracán antes, En Boca... Dirigió muy poco porque él hace un trabajo sostenido en Tigre. Tigre, claro, bien. Claro, y va a Huracán, y justo cuando Huracán quiere arrancar algo, lo llama a Boca. Y hace todo uno para... sí, o sea, le pasa solo de Alfaro con Costa Rica. Los periodistas haters de Alfaro, los haters, ¿verdad? Que vos decís, ¿sí? Para la gente que tiene... Sí. Son los que no quieren Alfaro. En Argentina la otra vez, cuando Alfaro dijo, lo voy a extrañar ahora cuando salgamos de vacaciones, comenzaron a hablar de Huracán. Él dirigía Huracán y él estaba enamorado del plantel de Huracán. Dijeron ellos, ¿verdad? Le iba muy bien Huracán, y lo que era un pacto de sangre, cuando lo llama Boca, se rompió. Por eso Alfaro lo cuestionan mucho. Sí, sí. Y después dice, no, y le agregó, y Costa Rica lo mismo, dijo uno de ellos, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está hablando de Huracán, tenés razón. Yo lo que leí de él es que su perfil es que sabe adaptarse a las circunstancias, al plantel, de acuerdo a las características, que él se adapta muy bien. Lo que él dijo, Ariel, cuando terminó su ciclo en Boca, es que él pedía
jugadores, pero los dirigentes le decían, no pedí puesto. Pedí puesto y nosotros y tenemos ellos los jugadores. definen. Ahí hay una discrepancia, sí. El Sí. colegiado de Boca. Bermúdez y compañía, Serna, Bermúdez, Cassini. Y si uno quiere hacer un une con flecha, no va a faltar el que diga, y claro, el departamento de fútbol del Cerro quiere ese perfil de alguien que sí, bueno, me voy a tener que acomodar lo que me digan. Claro, la diferencia es que acá no son ni Riquelme, ni Cassini, ni Serna, hay gente que por lo menos jugó, sino son dirigentes muy exitosos en sus empresas, pero Él que del dirigió lado del fútbol. Claro, él dirigió a Daniel. Bueno, pero los muchachos de Boca también. No, ya sé, pero que son jugadores, lo trajeron a Medel, por ejemplo, que Claro. era un exjugador y ahora no saben cómo sacárselo encima. A Medel. Hoy el cumpleaños de Miguel Soloa. Felicidades para Miguel. Sí, justamente ayer uno de los compañeros me dijo, bro, que ya está escrito allá en la tabla. Felicidades para Miguel Soloa, el itagüeño. Muchas felicidades. De Campo Nuevo le están felicitando a Miguel Soloa. Martínez dirigió Boca Trinidense, ¿verdad? Era técnico él. Sí. Ese día, nosotros estamos haciendo un partido de Copa Libertadores. Y Lo de hicimos reojo, acá y yo pasé después por acá. claro, no, y estábamos, y de reojo veíamos. Cuando hizo Cavani el gol hay sobre la hora. Cuando decíamos, che, lo del VAR es una vergüenza, que se está ¿Te acordás? arrancando Sí, y todo sí, eso. sí, Y sí. bueno, no, es que él dirige al Boca el primer semestre. Viste que, o sea, Boca también un mundo aparte. Ellos entendieron que fue un fracaso con Almirón no ganar la Libertadores. Y después lo que fue este 2024 dicen, mira, che, había sido que fue bueno lo de o sea, Claro. llegar a una final. Lo que pasa es que Almirón llegó tipo Paraguay en... No, claro. En Argentina, ni una victoria. Y lo que dicen, sí, pero lo que fue este año con, Claro, Martínez, con Martínez. y el actual técnico. Quedó fuera de la Sudamericana. Juanma, ¿tomamos en serio el nombre de Martínez o no? ¿De Martínez? O sea que surgió como opción el día de ayer. Me gustaría confirmar esta tarde. Pero Ay. sí hay que tenerlo en cuenta. Yo recibí una respuesta recién y lo voy a tener en cuenta. Y se puede saber la respuesta, Fede. No. No, porque va a ser muy... Es evidente. Claro. O sea, no evidente a lo mejor, pero... Yo le pregunté a otra fuente, le dije... Y le emití una preopinión yo antes, ¿verdad? Sí. Y esta persona me dijo... Sí, me gusta, me dijo. Y... Va a quedar Dani como el... Pone un poco de anticipo para que juegue Dani con ese papel. No, yo eso le dejo a los que Atención, saben. No. anticipo Dani Chun. No. Diego Martínez sería el técnico del Cerro Porteño. ¿eh? Lo dije desde No, pero lo dijiste, está documentado. Que Bueno, juegue esto- con ese tema. Esto no se lo hace los periodistas, deja, No, pero después te suben al escrito redentor. pero... Si no es, ya prepárate. Le sale mal ahora y ya te van a recordar todo su equipo brasilero. No. Sí, como si hacen con algo que no pasó, mira si no van a hacer con algo que sí ayer se dijo, pero en un contexto de un televidente, ¿verdad? En mi Pero caso. mira que... Toma. Toma fuerza. Es que no hay muchos. Y lo que pasa es que yo también a su estatus de desocupado, porque esos nombres que vos citaste, ahora están peleando el título. No, y después de eso buscan Claro, otra cosa. por eso. Te buscan Brasil, México, Exactamente. y después Europa, ¿verdad? ¿Cómo? El que puede. Y eso habla de cuál fue la consideración que tuvo ese mercado grande de lo que fue el paso de Martínez por Boca. ¿Se entiende? Claro. O sea, mientras que si hubiera sido 9 meses antes y se daba antes de un llamado de Boca estando en Huracán, capaz se le movía también el piso. Claro, pero podría ser un mercado como brasileño, otro para él. Y esos 2-3 profesionales que vos citaste, que están con Talleres, con Huracán y otros más allá que están en esos roles, con Están estas campañas. a la espera de otra cosa. ¿Sí? Es como Así cuando de acá simple. hablamos, che, ¿será que fulano de tal podría volver al fútbol paraguayo? Se Sí, parte de una premisa de que le ha ido mal en ese equipo. Sí, porque si le ha ido bien, ni siquiera podemos aspirar o soñar con eso.
Bueno, ahí está. ¿Y vos, Ariel, qué pensás? ¿Qué opinás? Hoy a las 5:30. Estoy mirando, che, su trayectoria. Estuvo de la línea de Wayne y compañía. Estoy mirando, no es un... Estuvo por todas las divisiones en la Argentina, Federico. ¿En serio? Sí. Y arrancamos diciendo que es una persona joven. Estudiante de Buenos Aires, Godoy Cruz, Midland, ¿te suena eso? Midland, Sí, Comunicaciones, Cañuelas, Ituzaingó. Son todo equipo del ascenso. Y después, como ustedes decían, Tigre y Huracán. Mira, ¿a lo cuánto comenzó a dirigir para haber estado en tantos clubes? Utiliza mucho el 4-4-2, el 5-3-2, en cuanto a lo que tiene que ver con sus sistemas tácticos. A ver... No, él no es tan... O sea, es un entrenador joven todavía. No, porque citaste mucho, citaste Cañuela, Sí. Midland, esos son... Nació en el 78. Y trabajó mucho en formativas, Federico, en formativas. ¿Cuánto tiene? 36. No, 46. 40 y sí, por ahí, 45, Acá 46. está, arrancó en el 2015 Ituzaingó, de Buenos Aires. Cañuelas, interior de Buenos Aires. Comunicaciones, Capital Federal. Midland, en Buenos Aires, estudiante de Buenos Aires, estudiante de Caseros, con muchos compatriotas ahí. Después Godoy Cruz, Tigre, Huracán y Boca. Qué espaldarazo le dio Riquelme para llevar la Boca. Pero Riquelme tuvo esa característica en su mandato en Boca, eso de jugarse por entrenadores que capaz no tenían un renombre importante, porque pasó con Ibarra, pasó con Bataglia, porque ellos estaban en la reserva todavía sin experiencia prácticamente en primera división, y que fue una apuesta de Riquelme, como esta apuesta, como así también Almirón, porque Almirón desde que salió de Lanús no había tenido éxito deportivo, no le fue bien en el Atlético Nacional, pero ya tenía más espalda, por supuesto, Claro. ya tenía más espalda porque... Finalista de la Copa con Lanús. Claro, totalmente, pero era un Inició técnico Independiente. devaluado a partir de ese... Claro, devaluado sí, Sí, pero sí, sí. vos estás Sí. Ibarra, Batalla, ellos fueron interinos. Y después quedaron, pero Sí. este fue elegido. Pero, digamos, sin todavía esa espalda No. de logros, de Y por eso éxito decía que cómo se jugó. Sí, se jugó. Porque tenía nada más Pero- que dos equipos de primera, Godoy Cruz y Huracán. Y Cerro tampoco está para pretender entrenadores que estén en el top 3 en la Argentina, ¿verdad? Esa No, es la realidad no. también. Son entrenadores de este tipo de perfiles lo que va a poder capaz ser seducido por la realidad de Cerro. Le Cada iba a quien... preguntar entonces a Ariel ahora algo que la otra vez fue motivo de discusión nuestra, ¿verdad? Sí. ¿Quién está, Ángela? Estamos con el Kili Rojas. Santiago Kili Rojas. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola Fede, muy buenas tardes. Un saludo mucho a la mesa y a la radio audiencia. Bueno, ¿qué se viene para el 2025? ¿Seguís en Nacional? ¿Está todo cerrado o esperás algo? Fede, mira, esta semana justamente me reúno con mi representante a ver qué vamos a hablar de mi situación. Me queda un año más de contrato con Nacional y la idea es seguir en Nacional y cumplir con el contrato. ¿Qué sabor tuvo fin de año? Más allá de la satisfacción de pelear en los dos frentes, quedó como que pudieron haber jugado una final diferente, ¿verdad? De darle más, darle más suspenso a la final, la que perdieron el viernes pasado con Libertad, Santi. Sí, Fede, vos sabés que me quedó la misma sensación del 2022. Casi al final perdimos los dos torneos. En la final del viernes nos fuimos, el Nacional que veníamos demostrando en clausura, nos fuimos competitivos y nos costó caro con un gol. ¿Alguno de los grandes se comunicó contigo, Santiago? No, por el momento nada, o sea, no, por el momento conmigo al menos no se comunicó nadie conmigo, no sé con mi representante, justamente me citó esta semana para poder reunirme con él y ver qué me ofrece él. ¿Y qué te gustaría? Bueno, más allá del segundo semestre me quedo con cosas positivas porque la verdad que me fue muy bien. En mi vuelta de Colombia me quedo muy conforme con lo que hice. Quería coronarlo con un título, no se dio. Pero bueno, vamos a ver qué me dice mi representante y la idea es seguir creciendo, o sea, es lo que más quiero. Quiero una revancha afuera y bueno, y si no se da, en cumplir el año de contrato que me queda con Nacional. Santiago, estamos hablando acá de Diego Martínez, que
sería uno de los candidatos a ser técnico del Cerro, después del paso por Boca. ¿Vos lo tuviste en Tigre? Sí, él fue el que me llevó a Tigre en Argentina el año antepasado. Es un técnico excepcional, la verdad que un técnico muy dinámico. Justamente la última vez que hablé con él fue hace poquito por el tema de que estuve en Boca y quería hablar con el profe Chiqui por algunos jugadores, alguna recomendación y todo eso. Y muy buena relación tengo con él y la verdad que es un gran técnico. No te preguntó si hacía calor acá en Paraguay, no te digo nomás. ¿Y qué más rescatás? ¿Es táctico? Dijiste dinámico, se nota que los entrenamientos deben ser importantes. ¿Táctico? ¿Es cercano al jugador? ¿Cómo lo calificarías? La última vez justamente Boca vino a jugar contra Tiniense, me fue a visitarle ahí en el hotel que estaba hablando con él. La verdad que dejé una muy buena relación, más ya que no jugué muchos partidos con él, pero la verdad que le llega al jugador, es un buen entrenador, es jodón con el jugador, tiene buena relación y cuando no salen las cosas es muy estricto, es muy argel, es muy demostrativo su carácter, pero dentro de todo es muy exigente. Bueno, sí, uno lo ve así más o menos, como cercano, pero porque esa es la regla de estos días, ¿verdad? Ya no hay técnico que sea, más allá que sea un tipo cercano, que sea calidad, como se dice, pero te notamos el paternal ese que vos te mandás una y te perdona rápidamente. Hay otros códigos ahora en los técnicos jóvenes, Santi. Sí, la verdad que porque sabe la capacidad del jugador, por eso solamente le exige más, le aprieta ahí la espalda y le dice para que sea más dinámico y todo eso, pero dentro de todo tengo una muy buena relación, como te dije, porque casi no jugué con él, pero valoro eso, que siempre me fue leal y sincero conmigo cuando estaba allá en Tigre. Está bien, sí. En Atlético Nacional fueron duros contigo, Santiago, por un partido en específico, pues, ¿no? Sí, la verdad que sí, por una mala noche que tuve que tener cualquiera, al día siguiente ya no fue nada igual, más allá de que nadie se acercó a hablarme de la situación, de que no me iban a tener más en cuenta. Hice pasar como si nada, o sea, yo me iba a entrenar a mí, no, es como si fuera que iba a jugar cada fin de semana, pero ya no lo fue así. Bien. Y allá no es que está cerca, ¿no? Es diferente el tema, y más en Medellín, hermano, jodido, ¿no? Sí, la verdad que dentro de todo se dijeron muchas cosas, hay mucha rivalidad entre Medellín y Bogotá, la prensa de Bogotá le metía cosas a la gente de la cabeza a la hinchada de Atlético Nacional y se armó un quilombo ahí. Pero dentro de todo valoro lo que hice, o sea, pues no pude mostrar mucho porque ya no tuve oportunidad, casi no jugué 3 meses. Y luego se acercó la dirigencia a avisarme que ya no iba a continuar y ver la posibilidad de poder rescindir el contrato. Bueno, Santiago, volviendo a lo tuyo, tenés pendiente una reunión con tu representante para ver qué sale, pero la opción número 1 la tiene Nacional. Sí, a mí me queda un año más de contrato. Un año más. Por eso, si no hay nada de parte de mi representante, lo voy a cumplir y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, Fede. Gracias, Santi, que sea lo mejor. Dale, Fede, un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Santiago, el Kili Roja lo tuvo a Martínez, que pidió por él, no jugó mucho, pero lo tuvo muy cerca al joven técnico. Acá mira lo que dice el amigo Félix, yo sé que Félix está mal, pero dice, un cachafaje, dice. No se afeita, anda en buzo, dice por... Esta es la época, hermano, de... Muy época astronista, ya lo tuyo, Félix, ¿eh? ¿Tenía pelo largo también antes? Tiene barba, ¿qué tiene que ver? Dale. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray, en las
mejores tiendas del Paraguay. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Estás solo a 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en locales de pago Express Aquipago, Infonet Cobranzas y Biggies de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Vení a Bristol. Encontrás las mejores ofertas navideñas hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires, motos y muchos productos más. Además, todas tus compras participan de la promo más grande del país. Vos podés ser el próximo ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank. Disfruta hasta un 35% de descuento en todas las categorías y un 5% de reintegro al pagar con tarjetas Sudameris. Además, participa en el verano que te mereces con Farmacias Catedral y gana viajes y más de 60 premios. Más información en farmaciacatedral.com.py. Esta Navidad llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Celulares para capturar recuerdos, TVs para disfrutar pelis en familia o parlantes para armar la fiesta en tu casa. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Equipa tu hogar con Sueño Lar. Comprá de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas, llámanos al 021-588-8100 o al 021-588-8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos. En Santa Elena acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. En las tiendas Petersen vas a encontrar el mejor regalo para estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Casa Matriz sobre la Avenida Artigas y las demás sucursales. Avenida Eusebio Ayala, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, acceso sur y Ciudad del Este. También podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pilsen Canchita de mi barrio suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y
acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entérate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pino Leche que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma, tu aliado para el hogar. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio, hacer el viaje planeado, y en cada uno de ellos Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. ¿Quién dijo que organizar un cumple infantil tiene que ser estresante? Crea momentos inolvidables, sin complicaciones. Serví panchos Ochi y la felicidad de los invitados está garantizada. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. En estas fiestas, Apostala te equipa para que disfrutes cada partido al máximo. Regístrate en Apostala, jugá desde 10.000 guaraníes y participa para ganar un quincho completo con TV, parrilla y hasta una PlayStation 5. Año nuevo, quincho nuevo, solo con Apostala. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida con el pacto de confianza NGO y Tokio. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperu Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Estas fiestas, Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Bueno, después vamos a repasar lo que decía Kili Roja de Martínez, que hay que ver si está dentro de lo que va a ser el anuncio más importante en la semana del Cerro Porteño. ¿Qué más hay, Ariel, vos que tenés? Mira que tenemos nota con Robert Harrison, por ejemplo, habló de la posibilidad de introducir el bar Federico, un bar light, dijo, un bar básico. Serían en principio con 3 cámaras y que también se van a mejorar la tecnología en el bar del fútbol de primera. Es justo y necesario. Entre otras cosas, además de confirmar que habrá 14 equipos en formativas, es decir, se irán Sol y Tacuarí,
que ya sería una suerte de experimento, un plan piloto para ver en algún tiempo no muy lejano de ampliar el cupo de equipos de primera división. ¿Vos tenés hoy? Ya estamos con eso en breve. Y se confirmó también que se apela la roja a Diego Gómez, que fue expulsado estando en el banco de suplentes. Claro. Hay una imagen en la cual no se detecta que él haya participado, haya tirado un puño, una patada. Pero lo que yo entendí de lo que se pasó en TV de Alfaro es que no se busca sacar la roja, sino que no sea 3-4 partidos. Claro, que si hay sanción que sea por un encuentro, como ocurre con las rojas normales. Y el argumento es que en la filmación no se ve para nosotros nada, pero para los que van a juzgar no se ve nada agravante para darle más de un partido. Yo por lo menos de Alfaro lo que entendí, porque es cierto, la información es se va a apelar lo de la roja, pero escuchándole al seleccionador es como que, no, él ya tiene en su cabeza que no va a contar contra Chile a Diego, pero que para el partido en Barranquilla ya pueda tener y evitar, porque yo no sé qué puso el árbitro o el veedor, porque viste como que se armó algo, pero y yo supongo que el soporte va a ser eso, que en las imágenes no se ve nada grave y no, sáquenle la roja para, y si se logra, aleluya, pero de eso había hablado también el seleccionador. Y lo otro que sí me parece que es interesante, ¿eh? Lo que no entendí es ese de los 14. Para la intermedia, ¿eh? Lo del bar light, Sí. Sí. Sería un bar de bajo presupuesto, Sí. Pero en este momento la International Board también está en esto de la idea de traten de adecuar a su realidad, porque al ser muy muy estricto hay miedo también de las federaciones. Pero ¿se acuerdan? Creo que fue día de enviar el árbitro. Hubo un partido que acá pasamos y dijeron, no puedes cobrar penal eso. En la intermedia fue Pastoreo. Sí, fue uno de estos partidos. Y eso evitas con aunque sea un bar light. ¿Se entiende? Claro. Si en nuestro bar de primera a veces parece... Por lo menos para el escándalo, ¿verdad? Pero esa es la naturaleza del bar. Sí. No para hacer justicia estricta porque la polémica va a seguir, sino evitar los escándalos. Y nosotros en intermedia tuvimos un escándalo. Ahora, si ese escándalo se pudo evitar con la cámara de transmisión nomás. Mira, si tenés 3 cámaras que se dediquen para el bar. O sea, yo creo que está bien. Y lo otro que vos decías, Ariel, lo de los 14 equipos, que no entendí esa parte. Inferiores. En inferiores. Claro, inferiores. Que sería una suerte de piloto, ¿verdad? Para ir ajustando en un futuro no muy lejano, intentar la posibilidad que, como el propio Harrison dijo acá cuando estuvo con nosotros, de buscar ampliar el número de equipos en la primera división. ¿No hay caso hoy? Con lo de Roberio. No, todavía no. 13 con 17, vamos con Edgar mientras. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirí tus llantas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Como mejor en todos los caminos. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado
supermercado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 021-675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Dani, la nota habló anoche el presidente de la APF en la noche de premiación también, Robert Arson, y ha abordado muchos temas. En la reunión de presidentes que se realizó el jueves, nosotros ya hemos presentado las posibilidades de diferentes tipos de torneos y una de ellas es con liguilla, así es que esto se va a estar estudiando lo más probable en el primer semestre del 2025 como para ya llevar adelante para el 2025. La pregunta que todos nos hacemos, ¿va a mejorar el nivel del fútbol con más cantidad de equipos? Porque también hay un aspecto que es importantísimo, que es el económico. Entonces hay que conjugar la cantidad de equipos, la parte económica, hay que conjugar también el promedio, las localías, en fin, muchos detalles que hay que ver como para poder llevar adelante el aumento de clubes, y bueno, en ese estudio se va a estar en el primer semestre del 2025. Con el VAR de la primera división se está trayendo un nuevo sistema, pero un sistema más moderno nada más, que va a optimizar mucho el funcionamiento de lo que es el VAR. Y el VAR en la intermedia se está trabajando para tratar de llegar al inicio del torneo con un VAR que se denomina VAR Light, que es una especie de VAR económico donde se transmite con un mínimo de 3 cámaras y tiene algunos estudios que se están haciendo desde el arbitraje del fútbol paraguayo, pero lo más probable es que tengamos un poco más de visibilidad para el mes de febrero. Tema selección paraguaya, la última. ¿Van a apelar la roja a Diego Gómez contra Bolivia? Se está trabajando con eso, se está trabajando. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ellopuishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ellopuishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-BY. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga,
Griega, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quimfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Cooperativa Medalla Milagrosa. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro de Neumáticos ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Elisa. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. Nueva fórmula Limpia Azul, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente, removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo o líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul, con el sello de garantía base. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo conservador y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Ayer durante la tarde viajó Diego Gómez con su representante Renato Vitar en nota exclusiva con ABC TV, con ABC Cardinal. Ambos charlaron y Vitar confirmaba que el 1 de enero se va a oficializar la vinculación con el Brighton. El contrato será por 5 años. Primero dejó sus sensaciones el propio Diego Gómez y después su representante, que hablan a continuación. Me voy para Estados Unidos para
ver unas cositas ahí y bueno, eso. ¿Finiquitas tu vida al Brighton o cómo es el tema? No, vamos a ver qué onda ahí, seguro que sí. Ojalá. Pero seguramente está muy cerca esa transferencia que tanto estás soñando y trabajando, ¿no? Sí, claro, ojalá. Siempre será algo muy lindo para mí, un sueño hecho realidad para mí y poder jugar ahí en la Premier. Acá está tu representante Renato Vital, ¿qué te dice él? ¿Te acompaña ahora? Sí, ahora me acompaña él para ver una cosita ahí en Miami, y bueno, eso nada. ¿Te va para despedirte de tus compañeros, de la gente del club o cómo es el tema? No, yo no estaré entrenando ni nada, ya tenemos todo vacaciones. Pero seguramente, como te insisto, es un sueño para vos, si esto se llega a concretar 100%, llegar a la Premier League, ¿no? Sí, claro, la verdad que sería, como te dije, algo muy lindo poder lograr eso y poder jugar en la Premier. Una vez me dijiste que ves todos los partidos de la Premier, principalmente del Brighton, supongo ahora, ¿eh? Sí, claro, siempre veo los partidos de todos los equipos de la Premier, bueno, el mejor fútbol de todo el mundo, la Premier, bueno, es muy lindo poder disfrutar de eso. ¿Y vos te sentís capacitado para ir y ganarte un puesto en la Premier League, en el equipo que te toque? Y ojalá que sí, si donde me toque tengo que dar todo de mí para poder jugar donde sea. Y con tu hermanito Julio Enciso, hablaste en estos últimos tiempos, no anda jugando mucho, pero sabemos siempre de su capacidad, seguramente se va a volver a ganar un espacio. Y siempre hablo con él y bueno, la verdad que me pongo muy triste por él porque no está sumando un minuto, pero bueno, yo sé que él cuando le toque la oportunidad, yo sé que él la va a romper como siempre lo ha hecho. Saliendo un poquito del tema de tu club, la selección, qué impresionante momento que están viviendo todos, ¿no? Sí, claro, la verdad que estamos muy contentos. Este 2024 cerramos muy bien y tuvimos mucho lindo momento con la selección y bueno, hay que seguir ahora paso a paso para poder llegar al objetivo que nosotros queremos y toda la gente. ¿Qué pasó en esas caramuzas, esos empujones ahí en Bolivia? ¿Qué pasó? ¿Por qué te expulsaron? No, nada, fue algo que suele pasar siempre en la cancha y bueno, ahí me tocó ser expulsado, pero bueno, ahora hay que pensar ya eso y sacar ya de la cabeza eso. ¿Pero te parece que fue una expulsión injusta? Y la verdad que sí, porque yo la verdad no hice nada malo para ser expulsado y bueno, yo sé que ya van a hacer las cosas ahí en la APF para que se anule la tarjeta o algo. Bueno, sería muy lindo poder que se apele o algo ahí por la tarjeta roja. ¿Desde la APF te dijeron que van a apelar? Sí, me dijeron ya hablé ahí con Justo y eso y bueno, ojalá se pueda hacer eso. Lo último, ¿te dijeron si te suspenden va a ser un partido o dos partidos? No, todavía no me dijeron nada de eso. Estamos subiéndonos al avión en un rato. ¿Para dónde van? Y vamos por ahí. Pero no, tenemos la verdad que nos vamos a organizar todas las cosas de Diego, todo. El mercado recién se abre el 1 de enero y ahí recién se pueden anunciar oficialmente las cosas. Pero ahora nos vamos a organizar sus cosas, a ver su finiquito en Miami y bueno, y después en el 1 de enero oficialmente se va a dar su nuevo club, que no hay mucho secreto, es el club que ustedes todos saben, así que estamos muy contentos. ¿Cuánto tiempo de contrato con ese club que no vamos a mencionar todavía? 5 años de contrato. ¿Un contrato importante para él, un salto grande? Sí, que Premier League, la mejor liga del mundo, la verdad que un salto importante y sobre todo por lo que creemos que él va a dar y lo que él puede dar. Y lo de Gatito, para no sacarte mucho tiempo, Gatito Fernández. Y bueno, Gatito tenemos una oferta de renovación muy importante. Después tengo muchas ofertas por el mercado sudamericano, algo de la MLS, pero bueno, queremos respetar a Botafogo, el equipo donde él tiene contrato vigente y creemos que lo más probable es que el camino siga ahí. Esta sí la última porque tenés que volar. Enzo Jiménez, ¿dónde va a jugar? Y Enzo tiene contrato con Cerro hasta el 31 de diciembre. Por ahí puede ser un ciclo cumplido, veremos. La prioridad siempre va a tener Cerro y nosotros creemos que siempre se portó bien Cerro con él también se portó, cumplió, pasó muchas cosas, que ustedes todos saben, pero creemos que puede pasar cualquier cosa. La prioridad es Cerro, estamos muy contentos, muy agradecidos con Cerro, si surge otra cosa buena para él se aprovechará y vamos viendo. Fantástico lo de Gustavo Gómez. Gustavo, sí, igual, 4 balones de plata, me dijo venir, digo no puedo porque me voy con Diego, pero le digo uno más, ya está, le digo. ¿Él continúa en el Palmeiras? Sí. Y continúa y por mucho tiempo más si Dios quiere.
Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Federico, a Carlos Gamarra le plantearon, ¿viste estos materiales en redes sociales que se están viralizando? Compararse con algunos centrales de la actualidad y centrales de su época y centrales que jugaron mucho antes que él, como Beckenbauer, por ejemplo. Y Carlos Gamarra tendría que decir si, a medida que el entrevistador le iba soltando el nombre, si él era mejor. Los jugadores de su puesto. De su puesto, solo de su puesto, marcador central. Y él tenía que ir respondiendo, Gamarra, si él cree que fue mejor que ese determinado jugador, o reconoce que el otro fue superior, o es superior en todo caso si sigue en actividad. A continuación, esta dinámica de la cual participó Carlos Gamarra. Gomes. En Brasil. Gomes. Paraguai também muito bom jogador, mas eu joguei mais Copa do Mundo que ele, mas é um craque. Jogou mais que o Chicão? Sim, fala. Diego Lugano. O uruguaio era duro, né? O uruguaio batia muito, mas era jogador do Flamengo, ou seja, o jogador do São Paulo, né? Acho que não tem que ser o Gamarra. Mauro Galvão. Esse era craque. Você jogou muito mesmo. Otamendi. Não tem nada a ver. Não. Eu acho que a tua pergunta não. Thiago Silva. Thiago foi o craque também. Craque é um jogador clássico, muito bom jogador. Mas é Gamarra ou Thiago Silva? É, o Gamarra. Márcio Santos. Márcio é de outra geração, mas foi muito bom jogador também. Acho que tá aí no nível aí. Lúcio foi o ídolo, né, no Inter. Eu acho que essa é uma competência dura, né? Mas é? Eu acho que o Gamarra. Sérgio Ramos. Mas o Sérgio Ramos jogou no Real Madrid, né? Tem que falar que é o Sérgio Ramos, né? Cannavaro. Não, o Cannavaro é um craque. Eu joguei 3 anos com ele no Inter de Milão, eu baita num jogador. Eu acho que esse jogador é difícil de superar. Juan foi meu filho. O Juan começou comigo no Flamengo. É um craque, eu acho que ele cresceu muito mesmo. Foi um grande jogador. Está no nível da gente. Vou fechar Beckenbauer. Beckenbauer sempre, né? O maior de todos para você? Com certeza. Bueno, el reconocimiento de Gamarra para Beckenbauer, ni hablar. Lucio. ¿Usted que le vio jugar a Beckenbauer? No creo. Aunque él ya tiene 50 y algo. Yo le vi en el Como, pero partido amistoso ya estaba ya en la parte final. Ese que una vez recordamos con Romerito jugó Maradona también, estaba Beckenbauer, pero no seguramente. Por referencia. Y claro. A Ramos, por ejemplo, lo respeta también. ¿A quién? Sergio Ramos. No, claro, Sergio Ramos lo respeta, no. Al que le... El comentario que no le preguntaron fue
Elías Figueroa. Que jugó también en Inter. Defensor del Inter de Porto Alegre. Sí, cierto. Donde él jugó también. Y Otamendi lo ninguneó totalmente. Pasemos a la siguiente pregunta, digo. Y Otamendi ganó la Copa del Mundo, ¿no? Sí. Porque si él midió por el Mundial... el otro ganó. Sí. Y después, ¿qué otro? Lucio tampoco era un... Thiago Silva tampoco. Había un hombre así. Lucio ganó la Champions con Mourinho, ¿verdad? En el Inter. Ricardo Rocha. Que jugó en Barcelona. O en Real. Bigotudo Real. Real. Jugó el Mundial del 90, qué defensor. Y después terminó en Newell's, pero qué tipo que salía jugando. 94. Sí, salía jugando, impresionante era. Yo ya en el Madrid le he visto. En el 90 jugó también el Mundial. Sí, un mundial que le fue mal, por eso. Uno lo que corre atrás de Maradona. Pelilargo, ¿verdad? Pelilargo de bigote. Yo lo he visto en los clásicos con Barcelona. En los principios de los 90. Y después, sí, Thiago Silva, a pesar que siempre se marcan jugadas desgraciadas de él, ¿verdad? Pero un capo, jugadorazo. Thiago Silva, Lucio. ¿Te acuerdas de Junior Cannavaro, me acuerdo. No, Cannavaro le nombraron. Cannavaro, sí. Y Cannavaro jugó 3 años con él, digo. Ahí estaba, por ejemplo, Italia, estaba Chirea antes, que vino después de Beckenbauer, ¿verdad? Que sí le veía, pero en cuanto a los centrales, pero Maldini jugó más de lateral sobre el sector izquierdo. Sí. Con Maldini se da ese fenómeno. Hay mucha gente que lo tiene cuando en realidad fue lateral izquierdo. Sí. Yo creo que Baresi, le voy a preguntar por Baresi. Sí. Baresi sí, ya de la época de Gamarra. Sí, ya es la parte, cuando él comenzaba a jugar ya, sí, Baresi estaba en la parte final de su carrera. Baresi parecía malo, Cotacurta, por ejemplo, parecía malo adelante de Baresi, pero era también muy bueno. Fernando Hierro, nos dicen acá. Cierto. Sí. Lucio campeón del mundo con Brasil 2002, dice Wilson. Claro, tiene título. Pero ahí también tendría que entrar un poco la jerarquía, ¿verdad? De cada quien. Claro. No solamente el que ganó, para hacer la comparación en este... Y ahorita, ¿verdad? Esas comparaciones que hacen. Pero lo que pasa es que también hay... Yo creo que hay una... No sé si hasta preconcepto, pero venimos de una era... Te hablo de hace mucho, cuando se decía, no, Brasil defensa mala. Y para el que sigue la idiosincrasia de lo brasileño, y recién Federico citaba lo de Thiago Silva, y es más fácil quedarse con la foto desgraciada de alguna jugada y no con ese jugador imperial que ha sido. Y hablando de Thiago Silva, la vez pasada cuando garantizan la permanencia, el tipo cumple su promesa de ir de rodillas de un lado hasta el otro. Entonces vos decís, espera, es como que cuesta insertar elegancia para un zaguero brasileño. Como que siempre tenemos el prototipo de un Junior Baiano. Porque estamos citando a grandes jugadores, pero uno dice, no, pero vos fuiste campeón gracias a los de mitad de cancha para arriba, y capaz Carlos u otros que están allí le dan una importancia. No, pero ese es bueno, claro, esto. Pero como que nos cuesta decir, no, zaguero brasileño, de la elegancia, bueno, dame al argentino, dame al uruguayo, dame al paraguayo, dame al chileno hasta, pero como que nos cuesta por la riqueza que han tenido de mitad de cancha para arriba, ¿verdad? Pero también cambió, ¿verdad? Porque el del 2002 era un equipo muy sólido. Con Lucio. El del 94 mismo. Para mí el del 94 es el equipo más rocoso. Sí. Para mí en el 86 fue el último que Brasil jugaba sin arquero y sin... Porque el del 90 era un equipo amarrete. Sí. El Azzaroni. Y tenía los zagueros que decimos, ¿verdad? Pero después siempre tuvo buenos zagueros Brasil. Lucio... Aldair Marcio Santo. Aldair jugó con Rocha. Marcio Santo. El del 94. Con Aldair. Antonio Carlos Blanco. Salió campeón de América. Sí. De la Roma. Ese fue el que era técnico de Bolivia. Exactamente. Hace poquito. El pelado. Era jugador de Cruzeiro con también. Batistuta y compañía en la Roma. Sí. Y tiene zagueros buenos. David Luiz arrancó muy bien y terminó muy mal. Acá me dice la ciudadana Rodrigo Costa, bro. Dice, no, tranquilo. No, ya vamos de vuelta. La risa de Edgar, pero está. Vos me preguntás, por ejemplo, por Otamendi y Roberto Ayala. Para mí era mejor Roberto Ayala. Pero Otamendi el que terminó siendo campeón, ¿verdad? El Chito Ayala con el Colorado Gamarra, sí. Gran dupla, ¿no? Era. Yo iba que en ese material Carlos Gamarra le da
mucho estatus a jugadores que capaz para nosotros, no, pero si lo dice Gamarra y alguien que vivió esa idiosincrasia brasileña, yo apunto a eso, porque acá hay disparadores, pero mira, Gamarra que fue el rey de América en ese rubro, y que por ejemplo, no, ¿cómo me va a preguntar por Otamendi? O sea, hasta tu pregunta me ofende. Y a los otros que uno podría decir, podría aplicar lo mismo y dice, no, ese era bueno. Juan, por ejemplo, ¿verdad? Ese era, tal cosa. Y entonces, yo creo que tiene más que ver con esa idiosincrasia brasileña que acá, por lo menos en Asunción, no está muy... arraigada, si vos totalmente. No yo creo que... y eso pasa cuando vos te vayas a Ciudad del Este y hablas, y te dicen, no, Dani, usted tal cosa, no sabe lo que acá, cómo se consume. Y es cierto. Y yo creo que hay que meter ese contexto y ese conocimiento que tiene Carlos Gamarra del fútbol brasileño para entender por qué respondió sobre estos y estos de esta forma. Había un zaguero Fluminense campeón que era muy bueno y se fue. ¿Quién era? Nino. Nino. Pero Central se fue al Nottingham. Al equipo de Ramón. De Ramón. Sí. Se había ido. Claro, Nottingham Forest, sí. Vamos. Sacan. Seguí, Ariel. Al Está muy interesante. plano internacional. Fabio no tiene nada que hacer acá. Ariel es didáctico. Pero Fabio todo enlatado. Sí. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. En cuanto a la noticia internacional, vamos a destacar los partidos en la Champions League. Hoy 2:45 o 14:45, ya en breve. Dinamo Zagreb, Celtic, Girona, Liverpool, mismo horario también. Y más tarde, para el horario de las 17, Atalanta, Real Madrid. Un partido para verlo. Leverkusen, Inter. ¿Qué se juega en este partido? Mira que el Madrid, por ejemplo, está fuera de zona. Ya te cuento cómo está la tabla común. Recordemos que el formato es distinto, ¿eh? Es distinto. Los 8 primeros clasifican. ¿Quién recibe? Lindo. Italia. Lindo. Leverkusen, Inter. El buscaré contra el PSV. Brujas de Bélgica, Sporting. Leipzig, Aston Villa. Salzburgo de Austria frente a PSG, el Shakhtar frente al Bayern Múnich. Los partidos. ¿Y cómo está la tabla en la Champions League? Los primeros 8 que están clasificando jornada 6, Liverpool, Inter, Barcelona, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal y Mónaco. Los 8. Del 9 al 24 tendrán que jugar partido ida y vuelta para lograr el acceso. Los que ganan son 8, los que ingresarán por esa vía o por esa ruta a los octavos de final de la nueva Champions League. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Federico. Bueno, sí, Jeromel también era de Gremio, sí, era bueno, ¿eh? Se retiró el domingo pasado y se... Jeromel. Jugaba con Kahneman, una muy buena dupla era. Campeón de América en el 2017. Exactamente, Jeromel Kahneman con Renato Gaúcho como técnico aquella final que le ganan a Lanús. Vamos a cerrar después, Barbarito, con la parte donde Kili Roja habla de Diego Martínez, el que podría ser técnico de Cerro Porteño. Jeromel Kahneman jugaron contra el Cerro de Subelía, dice Juanma. En el 0-0 al año siguiente, cuando compartieron fase de grupos. Acá 0-0 en la olla. ¿Y allá cómo habrá sido el partido? Allá fue goleada 5-0 en Porto Alegre. No, pero Juanma, sí, me acuerdo, mucha gente fue a ver el nuevo estadio. Claro. Porque era en el nuevo estadio de Gremio.
de Porto Alegre. 0-0 en La Olla, 5-0 en Porto Alegre. Y después de ese partido es que Rodrigo Rojas dice, necesitamos jugadores de jerarquía. No vino nadie. Cerro va contra Palmeiras, la serie donde el mundo futbolero paraguayo conoció a Daverson, que le volvió loco a Marcos Cáceres, a Palau y compañía. Y es el partido donde Rodrigo Rojas queda lesionado y quedó en el sanatorio. ¿Eso fue con Jubero? ¿Ya? Sí, porque la ida fue Subeldía y la vuelta fue Jubero, gol de Arzamendia, ahí en Palestre, en el Anles, y termina siendo los últimos meses de Rodrigo, porque ahí se da los 6 meses, que el hijo pródigo y todo, y la famosa foto que hace poco referenciábamos. La de los cheques, La cheque y el tema en el vestuario cuando con la bolsa. Con la bolsa de consorcio de basura. Yo me fui a Porto Alegre, dice la Segurana, y bueno, 5-0, hermano. Jeromel habló bien de la hinchada del Cerro, después del partido de acá. Arthur Clave también, sí, con Gremio, ¿te acordás? ¿Qué pasó el 6 ese? Que Oye, era jugaba, el reemplazante de Xavi en Barcelona, que lo compró. Ahora no sé, perdimos de pista. Ahí estaba también Ceboliña. Ah, el puntero, el extremo. También, ¿te acuerdas? Ellos fueron grandes. Él fue figura en la primera Copa América de Brasil, ¿no? Sí. Tuvo 2 seguidas, la primera. Gracias por todo, Diego, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Diego Gómez has been transferred to Brighton for a club record fee. Gracias, Diego Gómez. Inter Miami, festejando un gol con Messi, con Suárez, otro gol, después un premio. Qué ascenso Gómez, ¿eh? Qué lindo, Diego Gómez. Ustedes lo escuchaban recién hablar porque los compañeros estaban justamente, lo abordaron cuando estaba por viajar rumbo a los Estados Unidos. Después se viene el viaje a Inglaterra, repetimos como decíamos ayer, el 1 de enero, oficial Gómez. Tanto hablamos, ¿sí, Dani? No, y sobre lo que estaba diciendo, la página habla de una transferencia que se sitúa entre los más caros de la historia de la Major League Soccer. O sea, para la Major League Soccer, una de sus mejores transferencias. Claro. Qué bueno, ¿no? Claro. Porque es una transferencia, más allá del poco tiempo que estuvo Diego en Estados Unidos, es una transferencia que hace la Major League Soccer hacia la Premier. Entonces, claro, es un ranking donde allí capaz uno tiene que colocarlo de Alphonso Davies al Bayern Múnich. El segundo paraguayo. Lo de Miguel Almirón con Atlanta para Newcastle. Y bueno, acá con lo que charlábamos anteayer con Ditore, Libertad tiene el 50% de esa plusvalía, y uno supone que, más allá de que es una plusvalía, con esta segunda transacción Libertad va a cobrar más que lo que cobró cuando le vendió mismo a Inter Miami. Si fue por 4 aquel ya la puede cobrar 5. Sí. Así es el tema. Exactamente. Brighton ya lo anuncia. Ahora mismo. Acá está el avión ayer, mirá. Este es el avión de... está llegando. El avión que transmitimos aquí ya. Martins. A ver qué hora. 13:45 a 6 minutos nada más tiene Brighton, Tal que era todo concatenado. Ahí está entonces. Gracias por todo, Diego, a la imagen del avión que está llegando a la zona de Brighton, allí en Inglaterra. Edgar. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Descubrí la Forranger, la pickup más moderna y equipada desde $34,900 en Taperu Villa. Confort, tecnología avanzada y una garantía de 5 años que supera cualquier competencia. Agenda tu test drive hoy mismo llamando al 021-671-900 y comproba por qué es la mejor opción. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potente
potencia, cargue fuerza. Cargue en estaciones de servicio Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas, Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes, comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuando más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. Bueno, estamos en la última parte, vamos a despedir enseguida con lo de Santi Roja, hablando un poco de Gómez. Yo le iba a preguntar a Ariel, porque la otra vez fue detonador de un tema, cuando Ariel decía, antes que de técnico prefiero a Garnero. Porque hay un oyente que escribe, dice que él prefiera 1000 veces, así utilizando también el término de Ariel otra vez, 1000 veces a Garnero antes que a Diego Martínez. Vamos a ver cómo se da el tema entonces, que puede pasar en las próximas horas. Sobre Diego Martínez, que tomó mucha fuerza. Hoy 5:30 la presentación de Weiner con la dirigencia de Cerro. Y dejamos para mañana, Ariel, cualquier comparación. Dale. Okay. ¿Cerramos, Edgar, bien? Sí. Vamos hoy con eso. Esta semana justamente me reúno con mi representante a ver qué vamos a hablar de mi situación. Me queda un año más de contrato con Nacional y la idea es seguir en Nacional y cumplir con el contrato. ¿Qué sabor tuvo fin de año? Más allá de la satisfacción de pelear en los dos frentes, quedó como que pudieron haber jugado una final diferente, ¿verdad? De darle más suspenso a la final, la que perdieron el viernes pasado con Libertad, Santi. Sí, Fede, vos sabés que me quedó la misma sensación del 2022, casi al final perdimos los dos torneos. En la final del viernes no fuimos el Nacional que veníamos mostrando en la clausura, no fuimos competitivos y nos costó caro con un gol. ¿Alguno de los grandes se comunicó contigo, Santiago? No, por el momento nada, o sea, no, por el momento conmigo al menos no se comunicó nadie conmigo, no sé, con mi representante justamente me citó esta semana para poder reunirme con él y ver qué me ofrece él. ¿Y qué te gustaría? Bueno, más allá del segundo semestre me quedo con cosas positivas porque la verdad que me fue muy bien. En mi vuelta de Colombia me quedo muy conforme con lo que hice. Quería coronarlo con un título, no se dio. Pero bueno, vamos a ver qué me dice mi representante y la idea es seguir creciendo, o sea, es lo que más quiero. Quiero una revancha afuera y bueno, y si no se da, en cumplir el año de contrato que me queda con Nacional. Santiago, estamos hablando acá de Diego Martínez, que sería uno de los candidatos a ser técnico del Cerro, después del paso por Boca. ¿Vos lo tuviste en Tigre? Sí, él fue el que me llevó a Tigre en Argentina el año antepasado. Es un técnico excepcional, la verdad que un técnico muy dinámico. Justamente la última vez que hablé con él fue hace poquito por el tema de que estuvo en Boca y quería hablar con el profe Chiqui por algunos jugadores, alguna recomendación y todo eso. Y muy buena relación tengo con él y la verdad que es un gran técnico. No te preguntó si hacía calor acá en Paraguay, no te digo nomás. ¿Y qué más rescatás? ¿Es táctico? Dijiste dinámico, se nota que los entrenamientos deben ser importantes. ¿Táctico? ¿Es cercano al jugador? ¿Cómo lo calificarías? La última vez justamente Boca vino a jugar contra el se me fue a visitarle ahí en el hotel, estuvimos hablando con él, la verdad que dejé una muy buena relación, más ya que no jugué muchos partidos con él, pero la verdad que le llega al jugador, es un buen entrenador, es jodón con el jugador, tiene buena relación y cuando no sale las cosas es muy estricto, es muy argel, es muy demostrativo en su carácter, pero dentro de todo es muy exigente. Bueno, sí, uno lo ve así más o menos, como cercano, pero porque esa es la regla de estos días, ¿verdad? Ya no hay técnico que sea, más allá que sea un tipo cercano, que sea calidad, como se dice, pero está mal paternal ese que vos te mandás una y te perdona rápidamente. Hay otros códigos ahora en los técnicos jóvenes, Santi. Sí, la verdad que porque sabe la capacidad del jugador, por eso solamente le exige más, le aprieta ahí
la espalda y le dice para que sea más dinámico y todo eso, pero dentro de todo tengo una muy buena relación, como te dije, porque casi no jugué con él, pero valoro eso, que siempre me fue leal y sincero conmigo cuando estaba Yantir. Está bien, sí. En Atlético Nacional fueron duros contigo, Santiago, por un partido en específico, pues, ¿no? Sí, la verdad que sí, por una mala noche que tuve que tener cualquiera, al día siguiente ya no fue nada igual, más allá de que nadie se acercó a hablarme de la situación, de que no me iban a tener más en cuenta. Hice pasar como si nada, o sea, yo me iba a entrenar a mí, no, es como si fuera que iba a jugar cada fin de semana, pero ya no lo fue así. Bien. Y allá no es que está cerca, ¿no? Es diferente el tema. Y más en Medellín, hermano, jodido, ¿no? Sí, la verdad que dentro de todo se dijeron muchas cosas. Hay mucha rivalidad entre Medellín y Bogotá. La prensa de